Bueno, asociados, asociadas, calculando el momento de mi retiro voluntario. Vamos a darle trámite a este tema. Le pido por favor que ajusten sus cinturones. Ese es el tercer taller del ciclo, cómo construir mi propio plan de retiro laboral. Son 4 ciclos, 4 talleres. El próximo, no sé si es para la siguiente semana o para la subsiguiente, ya tú me dirás, Paola, cuál es Para la la siguiente, para dentro de 8 días. bueno, perfecto, perfecto, muchas gracias. Ustedes ya algunos me conocen, Wilson Valencia Riesgo es profesional en administración de empresas. Eh, Tengo 2 áreas de especialidad, marketing estratégico y el tema financiero. Tengo también un magíster en administración financiera, una maestría en estrategias corporativas. Estudio mucho, hay algunas cosas allí que no he metido, pero la verdad sí trato de documentarme muchísimo en todo esto. Estoy a sus órdenes. Un disclaimer para que ustedes lo tengan muy en cuenta, no tomen este proceso como una asesoría ni financiera ni en inversiones. Véanlo, por favor, como una jornada con propósitos educativos solamente, pero véanlo también como una jornada que les mueva a tomar de pronto algún tipo de decisiones, que ustedes puedan tomar decisiones a partir de ello. De estos conceptos, le pido por favor que puntualmente no tomes decisiones hasta que no tengas de pronto un tipo de asesoramiento experto o profesional, porque cada caso es independiente y todo esto es muy, muy general, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Estos son conceptos muy, muy generales y no apuntan a una realidad específica de una persona. Entonces, para que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Eh, el tema del plan de retiro laboral anticipado, el que yo mismo puedo forjar, el que yo mismo puedo lograr, el que yo mismo puedo hacer, pues tiene unas dinámicas, tiene unos matices que me gustaría que ustedes lo tuvieran muy, muy en cuenta y muy, muy en claro a la hora de ustedes poder analizar alternativas. Eh, Supongan que usted entra a su casa y ve un tubo roto y su casa inundada. Y usted empieza con un balde a sacar agua de su casa y saque agua, pero el tubo sigue abierto. Eh, Siempre hay que atacar, cuando uno va a hacer este tipo de procesos, atacar ciertas causas para después organizar toda una estrategia financiera. Y es lo que quiero que ustedes arranquen a revisar. Hay unas causas, hay unas situaciones que lo llevan a uno a tomar decisiones, pero el foco principal es que ustedes sepan actualmente cómo están, cuál es su situación financiera actual y qué decisiones financieras están tomando ustedes actualmente. Vuelvo y les digo, decisiones financieras de comprar o no comprar un pan, de comprar o no comprar un almuerzo en la calle. Todo son decisiones financieras. Todo lo que usted hace con el dinero son decisiones financieras. Entonces, hay momentos en los que usted puede tomar ese tipo de decisiones, hay momentos en los que no. Hay gente que en este momento tiene comprometidos sus recursos por muchos años y están paguen y paguen y paguen y paguen y paguen y paguen y saquen agua de la casa y saquen agua de la casa y saquen agua de la casa, pero no reparan el tubo. Es decir, no frenan las causas que los han llevado a este tipo de situaciones. Si alguno de ustedes tiene alguna situación similar, con mucho gusto le podemos ayudar, podemos atenderlo. Es más, en el mismo comedal pueden revisar a ver si vale la pena hacer una recomposición de pasivos o alguna cosa, pero inicialmente tratemos de cerrar los chorros por donde se está yendo nuestra situación financiera, si algo de allí está sucediendo. Eh, Cuando uno habla de plan de retiro, normalmente uno se va a la vejez y uno piensa en la vejez y en disfrutar ya cuando uno está mayor. No sé si a ustedes les han pasado que uno se va de vacaciones para la playa y uno mira mucha gente mayor y mucha gente que seguramente se ha pensionado o tiene algunas garantías de vida y uno dice, ah, mira cómo pasa de bien, mira cómo disfruta. Yo les he dicho en las reuniones anteriores que el lograr una pensión hoy en día en Colombia no es un tema fácil y por ello, pues es parte de nuestra responsabilidad no entregarle esa situación de pensión a un tercero, es decir, al Estado, sino nosotros mismos generar nuestra propia pensión, que es a donde yo los he querido llevar con todo esto y donde hoy vamos a hacer un análisis económico y financiero al respecto de este tipo de cosas, porque bien vale la pena que tomemos acciones al respecto. Entonces, busquemos un plan de retiro, pero un plan de retiro anticipado. Es decir, que usted pueda decir, quiero retirarme en 10 años, quiero retirarme en 5, 8, 15 años, en qué momento usted se quiere retirar laboralmente,
o no retirarse, sino dejar de trabajar por necesidad, porque eso es lo que uno normalmente hace. Es decir, hay gente que tiene muy buen ingreso, muy buen ingreso, pero, pero si para el ingreso ya no tienen sostenibilidad económica, no tienen cómo sobrevivir y no tienen otra fuente de ingreso que les permita generar sostenibilidad económica. Lo vimos, este concepto que les estoy diciendo, lo vimos en la sesión pasada. Les recomiendo a los que están llegando apenas ahora, busquen en la cuenta de YouTube de Comedal el taller 1 y el taller 2. En el taller 2 les enseñé un poquitico de qué era sostenibilidad económica, para que me puedan entender el concepto. Entonces, esto para que ustedes sepan, si uno tiene una sola fuente de ingreso, y ahorita lo vamos a ver, y si esa fuente de ingreso puede caer en riesgo, pues resulta que nuestra sostenibilidad económica se va al traste y podemos encontrar situaciones en las que no la vamos a pasar bien y seguramente la supervivencia y la tranquilidad no van a estar cercanos. Entonces, les recomiendo que hagamos un análisis al respecto de cómo están funcionando nuestros ingresos. Entonces, el retiro anticipado es poder haber llevado hacia el futuro o llevar hacia el futuro en este momento unos recursos con los cuales yo pueda vivir tranquilamente sin necesidad de estar trabajando, sin necesidad de tener que levantarme de la cama a tener que trabajar, porque realmente nosotros nos paramos de la cama porque tenemos que trabajar, somos sujetos económicamente activos, somos sujetos activos de la economía, nosotros movemos la economía del país. Usted se tiene que parar de la cama, se tiene que parar. ¿Por qué? Pues porque hay unos recibos que pagar, porque hay unas cuentas que pagar, porque hay que comprar algo, otras cosas. Algunas cosas seguramente pues no le van a salir muy costosas, pero tiene que pararse, tiene que pagar algunas deudas, algunas obligaciones. Entonces, siempre es importante que ustedes analicen que sus decisiones financieras actuales no solamente son para hoy, van a generar también un impacto en el futuro. Y ese futuro, pues ojalá lo coja usted de la mejor forma posible, porque si no, va a ser un tema de verdad complicado para el futuro, así tengas hoy una muy buena situación económica. Miren, nosotros hemos asesorado dos familias, hay varias en el país, pero hay dos que le comento, una, la de los hermanos Cardona, los dueños de la 14, se les estaba haciendo todo un plan de sostenimiento de patrimonios a tres generaciones, pero la generación que quedó después del señor Jaime Cardona no soportó el tener recursos y acabó con todo, desafortunadamente. Y la otra es los Mejía, dueños de baterías Maca. Desafortunadamente, la gente no está entrenada financieramente y si no tiene entrenamiento financiero, créanme, a veces es más difícil tener dinero que no tener dinero. Créanme, yo sé por qué se los digo. A veces es muy difícil tener dinero, es muy complicado tener dinero, porque el ser humano tiene unos temas de emociones que a veces no los puede controlar y si no los controla y si no tiene algo que se llama autocontrol, terminará seguramente echando al traste con un tema de autosabotaje, su futuro y seguramente el de los demás. Entonces, este tema para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Son los cuatro temas, lo que les decía. El primero, ¿es posible construir mi propio plan de retiro laboral? Entonces, es un tema de sensibilidad allí. Mis verdaderas oportunidades financieras para el retiro laboral. Hoy estamos viendo, calculando el momento de mi retiro y dentro de 8 días vamos a trabajar la estrategia financiera para lograr mi retiro laboral. Es decir, la estrategia como tal, la pulpa de todo esto, el cómo lograrlo. Aquí vamos a decirte el qué y en la próxima reunión te voy a decir el cómo lo podemos hacer, cómo diseñamos una estrategia y un perfilamiento personal, perdón, que nos permita llegar a buen puerto y que ustedes puedan decir el día de mañana, lo logré, hice lo que me había propuesto y no tengo que andarme levantando de la cama porque tengo que pararme, sino porque me gusta, porque me atrae. Entonces, vamos a mirar algunas variables importantes aquí en este proceso. Primero, tu plan de retiro laboral anticipado tiene dos componentes importantísimos para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Uno es que el plan de retiro anticipado te tiene que dar una serie de recursos que te permitan cubrir tus gastos de vida, los que son mensuales, y para que tú también te des bienestar. Es decir, no solamente es para cubrir gastos, porque entonces esto sería sobrevivir solamente. La idea es que tú también puedas darte bienestar con un plan de retiro laboral anticipado, es decir, que usted se pueda retirar
con las garantías suficientes. Ahora bien, les quiero advertir algo. Esto es cuestión de tiempo. Yo sé que algunos son impacientes, algunos quieren que esto sea rápido, que los resultados se vean rápido, pero esto no es una situación de corto plazo. Esto no es una situación que de la noche a la mañana se resuelve. Esto es una situación en la que hay que trabajarle un poquitico y hay que esperar el tiempo, porque sus decisiones financieras de hoy no van a ser las decisiones financieras de mañana. Lo que para ayer usted era malo, probablemente para mañana va a ser bueno. Entonces hay que estar moviéndose y ahorita se los voy a recomendar cómo se mueve el mercado. Y a veces el mercado te dice esto no sirve, pero resulta de que es el momento en el que sí sirve, en el que te proteges. Por ejemplo, en el año 2019, los que teníamos renta variable, estábamos pues seguramente con números muy positivos y con inversiones en renta variable con números muy positivos y viendo cómo la valoración y el crecimiento económico de los países nos llevaban a tener buena rentabilidad y tener solidez en nuestras inversiones y ese tipo de cosas. Y los de la renta fija no la estaban pasando muy bien. ¿Por qué? Porque cuando hay crecimiento económico normalmente, pues las tasas de interés no son altas, la inflación no es alta, y como la inflación no es alta y las tasas de interés no es alta, pues la renta fija cae lógicamente en sus rendimientos. Y la variable tiene la gran oportunidad. Pero desde el año 2020 hasta acá, y todavía sigue funcionando y seguirá durante el año 2023, los de la renta fija están venteándose y los de la renta variable estamos aporreados a no más dar y tratando de soportar semejante chaparrón que ha ocurrido con los mercados internacionales. Entonces, ¿qué quiero decirles? Lo que ayer no era bueno, probablemente hoy no, y lo que ayer no era atractivo, hoy es supremamente atractivo. Entonces, ese retiro laboral también te tiene que dar para que tú puedas conservar tus patrimonios, es decir, no salir a vender las cosas para después vivir de ese dinero que usted tuvo. Lo que yo les decía en la reunión pasada, por ejemplo, ese tema de la hipoteca inversa, ¿no? Que algunos lucharon para poder comprar una vivienda, pagaron toda una serie de intereses y todo ese tipo de cosas, lograron tener una vivienda y hoy tienen que vender la vivienda para poder comer porque no tienen con qué. O sea, es un tema demasiado complicado y llegar allá pues me parece pues como medio el colmo. Entonces vamos a revisar los números a ver qué podemos hacer, qué decisiones financieras podemos tomar nosotros para poder irnos un poquitico más, hilar un poquitico más delgado y saber cuál es el caso mío. Sí les recomiendo, si usted tiene la oportunidad de tener papel y lápiz ahorita, en el que empecemos a hacer ejercicios, pues usted los pueda tener a la mano, una calculadorcita, su celular a la mano, para que podamos hacer unos ejercicios, porque quiero que usted lo aprenda a hacer. Quiero que usted lo tenga muy en cuenta a la hora de hacerlo y que usted maneje unos números claros que necesito que usted tenga en la cabeza. Fundamental para esto y les recomiendo que ustedes empiecen a estudiar un poquitico algo que se llama el valor presente neto. El valor presente neto. Les recomiendo, estos son matemáticas financieras, esto se llama ingeniería económica y es importantísimo que usted aprenda este concepto porque este concepto es el que te permitirá tomar buenas decisiones. El otro es el valor futuro neto, que también son temas. Estos son numeritos, yo sé que a veces no es como muy agradable el poder hacerlo, pero créame que las matemáticas financieras o ingeniería económica, uno debería de saber manejarlo. Uno debería de saber manejarlo, convertir tasas y todo ese tipo de cosas. Eso debe ser algo de conocimiento básico. ¿Por qué el sector financiero es el sector que más produce dinero en el mundo? Y saben que lo más tenaz de todo esto, que el sector financiero no produce absolutamente nada. Usted no ve que el sector financiero produzca un lápiz. El sector financiero no produce absolutamente nada, pero es el sector que más produce dinero en el mundo. Es más, los grandes capitales que se han forjado en el mundo se han forjado con el sector financiero o con el sector de la construcción. Principalmente con esos dos sectores es que la gente se ha enriquecido en este mundo. Entonces, sigue siendo todavía. ¿Por qué? Porque el sector financiero lo tiene claro. El sector financiero sabe los conceptos y sabe cómo trabajar con los conceptos. Y un peso del sector financiero se puede convertir en 1000 en un solo año. Un solo peso se puede convertir en 1000 en un solo año. Y acuérdese
que el sector financiero es el que crea el dinero virtual. Sector financiero crea el dinero virtual. Hay dos tipos de dinero, el dinero físico y el dinero virtual. El dinero físico es el que está representado en billetes y monedas, el que el Banco de la República emite y que le vende todos los días al sector financiero, para que el sector financiero haga algo que se llama encaje bancario, que es el respaldo en pesos, en billetes y monedas de todas las operaciones crediticias que manejan en el día. Entonces, ellos compran plata. Les recomiendo un tema para que también lo consulten. Se llama la subasta holandesa. Se la recomiendo. ¿Qué es la subasta holandesa? Búsquenlo en internet y van a decir, increíble cómo funciona el dinero en el mundo o en el país, para que ustedes sepan cómo funciona realmente la plata. ¿Qué es una subasta holandesa? Búsquenla. ¿Cómo funciona una subasta holandesa? Y miren, para que ustedes sepan, porque, ay, perdón, qué pena. Porque resulta que a veces no sabemos ni siquiera cómo funciona el dinero. No sabemos cómo, solo sabemos que trabajamos, nos pagan y gastamos la plata y la usamos y ya. Pero los que saben de dinero y los que sabemos y estamos empapados de este tipo de cosas, tomamos decisiones porque conocemos la naturaleza del dinero. Y la naturaleza que viene desde el mismo, los cambios grandes, la última se hizo con el presidente Nixon, cuando le quita el valor de oro a la moneda americana y se queda simplemente por dinero fiat. También pueden buscar eso, qué es dinero fiat, qué es dinero por decreto, para que ustedes también lo tengan en cuenta y se empapen un poquitico más de estos temas económicos que seguramente, pues con esa información ustedes pueden tomar decisiones o al menos aprender cómo funciona todo esto y qué cosas deberían hacer y no deberían hacer y no estar tan inmersos en el tema del consumo, el consumo, el consumo, el consumo y en algo que se llama la obsolescencia programada, que es lo que nos tiene inmersos a todos en el consumo repetitivo, 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 repetitivo. Entonces, buscan un poquitico de esto de dinero físico, dinero virtual y cómo se crea el dinero virtual. El dinero virtual se crea a través del crédito, lo crean las entidades financieras. Buscan un poquitico de este tipo de información para que lo tengan allí claro en todo esto. Hay dos tipos de yo. Su yo del presente y su yo del futuro. Hay dos tipos de yo y resulta que el yo del presente debe ayudarle al yo del futuro, porque el futuro no llega solo. Eso de que esperemos a ver qué pasa, no va a pasar nada si usted no hace que pase algo hoy. Si no pasa algo hoy, pues lógicamente pues después no va a suceder nada, pero usted siempre tiene que estar muy en claro de que mañana va a pasar lo que hoy estoy haciendo para que eso suceda. Cambie su futuro, es decir, yo no soy de los que creen que uno tiene una línea de vida determinada y todo ese tipo de cosas. Yo creo que uno tiene una línea en la que si ya está seguramente demarcado en lo que uno está y uno puede saltar y cambiar en la mitad de la vida o antes a través de las decisiones que uno va tomando. Entonces, uno puede cambiar su futuro. Casi que uno tiene una línea y uno dice, mire, si yo sigo como voy, voy a terminar aquí. Así de sencillo. Si sigo como voy, voy a terminar allí. Conozco a una persona que en este año cumple 56 años de edad, no está trabajando hace algunos años, su hijo trabaja, su hijo le ayuda y todo ese tipo de cosas. La persona se sana, la persona puede trabajar, pero la persona no trabaja y no se da cuenta de que su hijo en algún momento se casa y se va y la persona no sabemos de qué va a vivir o se va a quedar viviendo seguramente esperando a que su hijo le siga manteniendo forever. Es decir, si esa persona no hace nada, eso es lo que va a suceder, pero tenemos la oportunidad hoy en día de hacer cambios. Es probable que usted tenga en este momento un futuro demarcado, un futuro determinado, que así como va, su puerto de salida de llegada es este. Pero si uno quiere un puerto de llegada como es este, pues uno tiene que generar una serie de cambios y de tomar una serie de decisiones que le permitan al yo del futuro disfrutar de las decisiones que usted tomó hoy en día en el presente. Usted tiene hoy en día una serie de ingresos. Présteme mucha atención. Usted tiene una serie de ingresos. Todo esto es para que vamos hilando despacio hasta llegar a lo grueso. Usted tiene una serie de ingresos en este momento. Usted tiene unos ingresos. Y esos ingresos es con lo que usted vive. Y esos ingresos le dan para que usted haga las dos operaciones que todos nosotros hacemos y sabemos hacer con el dinero fundamentalmente. ¿Qué hace uno con el dinero? Uno hace compras y hace pagos. Compras, pagos. En eso se la pasa uno todo el tiempo.
comprando y pagando. Que compra uno, que comida, que ropa, que yo no sé qué, que la gasolina del carro, que, bueno, todas las cosas que uno normalmente compra, que paga uno, que los servicios públicos, que la matrícula de no sé qué, que no sé cuánta, y así se la pasa uno en su vida financiera, comprando y pagando, comprando y pagando, comprando, y nos hemos convertido en simples intermediarios del recurso. Por mucho dinero que ganemos, pues lo estamos entregando como si no valiera nada realmente a cantidades de actores económicos y nos estamos quedando seguramente sin oportunidades. Algunos también, ¿qué hacen con el dinero? Que esto sí vale la pena hacerlo, construyen un patrimonio. Entonces, construyen un patrimonio con el recurso, pero también ustedes tienen que saber qué tipo de patrimonio ustedes tienen. Si es un patrimonio activo o es un patrimonio pasivo. ¿Qué es un patrimonio activo? El que te permite ganar dinero. ¿Qué es un patrimonio pasivo? El que te hace gastar el dinero. Entonces, uno tiene que saber qué tipos de patrimonios tiene, si son activos o son pasivos. Y si son patrimonios activos con los que uno gana dinero, ¿cuáles son esas tasas de rentabilidad que me están dejando esos patrimonios activos? Es decir, si vale la pena montarme en ese negocio o no vale la pena montarse en ese negocio. Y le he puesto en otros escenarios ejemplos como por ejemplo, qué redundancia, ejemplos como como meterse en un apartamento para rentarlo. Ese es un muy mal negocio. Cuando uno hace operaciones con real estate, o con propiedad raíz, uno tiene que saber de este tipo de cosas. O sea, uno no compra porque sí y hace unas cuentas alegres y resulta que las cuentas alegres no cuadran por ninguna parte. Usted dice, este es el negocio de la vida, este es un negociazo y resulta que al final del día, a la luz de un análisis financiero, pues usted no hizo absolutamente nada porque hay algo que se llama el costo de oportunidad y esos costos de oportunidad pues le van a demostrar a usted que usted no se debió haber metido en ese tipo de situaciones, sino buscar alternativas completamente distintas donde usted hubiese visto unos mejores resultados para su dinero, que es lo que uno normalmente busca. Entonces, hay personas que hacen patrimonio, esto está muy bien, lo que pasa es que uno tiene que saber hasta dónde construye patrimonio. Por ejemplo, con la reforma ahorita de Gustavo Petro, el presidente actual, usted no debería de pasarse los 3.000 millones de pesos en patrimonio porque entonces cae en una situación de impuesto al patrimonio y ya usted empieza no solamente a pagar impuestos por sus ingresos, sino también por sus patrimonios. Entonces, cuando una persona, y esto es una finca, esto que está aquí es una finquita, esas que ustedes seguramente tienen de descanso, de reposo, entonces uno aquí tiene que armar una estrategia tributaria. Les dije la semana pasada que una cosa es su declaración de renta y otra cosa es su planeación fiscal, que la declaración de renta sí es importantísimo, pero mucho más importante es hacer su planeación fiscal. Entonces, hable con su contador o su experto en impuestos, su tributarista, que le haga una planeación fiscal 2023 urgente lo más pronto posible. Porque resulta, les decía también en la reunión anterior, usted antes podía descontarse como máximo hasta 190 millones de pesos como deducciones del impuesto de renta. Ahorita usted puede solamente hasta 50 millones, lo que significa que usted tiene que tomar decisiones urgente y lo más pronto posible para poder saber cómo optimiza este recurso y por dónde le sirve mejor. Y si nos vamos a meter en un tema de patrimonios, cómo también hacer un tema de patrimonios para que el día de mañana no vas a tener problemas con las famosas ganancias ocasionales. Entonces, esas son cosas que yo les recomiendo. Entonces, patrimonios, pero que sean patrimonios que sean activos y no pasivos. Es decir, que le permitan ganar dinero, que usted gane dinero con ellos y que usted pueda sostener esos patrimonios con base en que estos patrimonios le generen un recurso mensual, le generen un recurso y un retorno a esa inversión. Acuérdese que la palabra inversión es diferente a la palabra gasto. La palabra gasto es algo que se va, que no se recupera. La palabra inversión es cuando yo traigo un dinero, tengo un dinero, lo pongo en una alternativa a un determinado tiempo, espero a que todo ese dinero regrese y que regrese también una rentabilidad, es decir, que llegue aumentadito. Eso se llama inversión, cuando uno espera ese tipo de retornos. Entonces, sí, la gente está empeñada en un tema de patrimonios, pero compra su casa, una casa carísima, 600, 800, 1.000 millones de pesos, que no producen sino únicamente gastos.
y no generan absolutamente nada. Pudimos haber comprado de pronto una más bajita, de pronto no la de 1000, sino de pronto una de 500, yo qué sé, y ponga la otra en un activo que le genere recursos. Pero a veces pensamos pues en montarnos en muchas cosas. Entonces, esto para que lo vamos viendo. Importantísimo que usted se ponga en orden desde ya. Es decir, vamos a hacer un plan de retiro laboral anticipado. Perfecto, ubiquémonos bien. Es decir, parquémonos bien, ubiquemos nuestro presente de la mejor forma posible, liberémonos de cargas, soltemos todas esas maletas que nos hacen caminar despacio y montémonos en un tema de orden financiero. Organice sus cuentas, organícenlas. De pronto los que no han recibido la herramienta financiera que les he regalado a los que han estado en las reuniones anteriores, ponga su correo electrónico para poder enviársela. Les vamos a regalar una herramienta especializada en planeación financiera. Escriba su correo electrónico en el chat para que de allí le puedan mandar su herramienta. Perdón, y podamos arrancar a hacer un tema de un orden financiero, empezar a organizar nuestras cuentas. Todo esto requiere de un trabajo. Yo sé, esto hay que hacerlo. Lo que pasa es que a veces nos queda la iniciativa ahí nomás. Es decir, queremos hacer las cosas, sí sabemos que vamos a hacer las cosas, pero no se hacen. Y nunca se hace. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque no sé qué, porque nos da pereza, porque preferimos el reality de los cantantes estos, porque preferimos escuchar la farándula, porque preferimos el Instagram o los TikTok, yo qué sé, pero distraídos en cantidades de cosas, menos en el tema de organizar nuestras cuentas. Ponga su correo electrónico que le vamos a regalar una herramienta especializada en planeación y control financiero para que haga la planeación de todo el año 2023. Y otro importantísimo, importantísimo, fundamental, valide sus oportunidades. Haga una validación de qué oportunidades tiene usted. Y empiece a generar sensibilización sobre los números. No mire nunca su ingreso mensual porque usted tiene que aprender a ver su vida financiera al año. Por eso le digo, haga su planeación financiera anual. Entonces, usted lo que va a hacer también allí es mirar sus ingresos, su capacidad de ingresos al año. Al año. Véalo anual, al año. Ejemplo, voy a poner un ejemplo alto. Usted se gana 20 millones de pesos mensuales, un ejemplo. Esos son cerca de 250 millones año. Eso en 4 años son 1.000 millones de pesos. No te puedes comer en 4 años 1.000 millones de pesos. Pues. No puedes. Y no guardar nada para tu futuro. O sea, ¿cómo te vas a comer 1.000 millones de pesos en 4 años? O sea, es increíble que podamos llegar a ese punto sabiendo de que algunos tienen descuidado absolutamente su futuro. Y créame, nadie seguramente está pensando en su futuro, ni usted mismo. Como yo les decía, esto es una carrera en la que muchos no han arrancado. Hay otros que ya llevamos un tramo largo, pero hay cantidad de personas que no han hecho nada y que no están haciendo nada y no se dan cuenta de que el tiro en la salida de esa carrera arrancó hace rato y la gente está quedada. Entonces, valide sus verdaderas oportunidades de recursos. Y esto es algo que es importantísimo que usted lo tenga muy en cuenta. ¿Cuál es su flujo de caja libre mensual? ¿Cuánto tiene usted en flujo de caja libre mensual? Y respete ese flujo de caja libre. O sea, ¿qué es el flujo de caja libre? Acuérdense, ahí lo más importante en su vida financiera, siempre se los acuño, lo más importante en su vida financiera es su flujo de caja. Es lo más importante en su vida financiera. Y su flujo de caja puede ser positivo, negativo o estar en el punto medio. Positivo cuando tienes superávit, o sea, flujo de caja libre o margen de maniobra. Punto medio cuando estás en punto de equilibrio, negativo cuando hay déficit, hay comportamiento deficitario. Los egresos son mayores a los ingresos. Flujo de caja libre, los ingresos son mayores a los egresos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que la gente estalla su capacidad de ingreso y vive al tope de sus posibilidades. ¿Qué debería hacer uno? Viva un poquito menos de lo que podría vivir. Es decir, viva bien, pero no viva a tope de sus posibilidades. Viva un poquito por debajo de sus posibilidades. Es decir, libere flujo de caja. Libere flujo de caja. Libere un poquito flujo de caja, porque es que ese flujo de caja que usted libera, que a usted le queda libre, es la herramienta fundamental que vamos a utilizar para este proceso que quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta y que lleguen a un buen puerto.
o que ustedes al menos conozcan el panorama y sepan después qué pueden hacer en algún momento determinado. Entonces, cuiden con celo este flujo de caja libre, porque ese flujo de caja libre, ese margen de maniobra que tenemos, esa liquidez, ese disponible que tenemos mensualmente, es lo que vamos a utilizar para poder ponerlo en una serie de operaciones y de decisiones financieras de inversión que nos generen mayores recursos económicos. Y es allí cuando uno dice, estoy apalancándome en inversiones con mi propia fuerza de trabajo, estoy apalancándome. Entonces estoy cogiendo un ingreso activo y de allí, de ese ingreso activo, estoy formando un ingreso pasivo que es con el que voy a vivir en el futuro. Y es lo que yo les recomiendo en todo esto. Y es lo que quiero que desde ahora lo pongamos como una visión, que mi dinero produzca dinero, que mi dinero produzca dinero. Muy bien, si usted puede montarse y comprar muchísimas cosas. La pregunta es, ¿esta casa sí realmente es la que necesitas? De pronto es la que quieres, ok, fantástico. Pero ¿es la que deberías de comprarte en este momento? ¿O podrías esperar un poco, no? Podrías esperar un poco y de pronto esta llega y llega de pronto gratis, porque llega producto de algunas inversiones que tú puedes hacer, por supuesto. Comprar un vehículo, sí, esto hace parte de los patrimonios que nosotros vamos teniendo, pero ¿realmente este es el carro? Sí, este es el que yo quiero, por supuesto, ok, muy bonito y todo, pero este recurso que le vamos a meter a este carro, pues no será el que lo podemos colocar en otra inversión y después este carro me puede llegar solito, me puede llegar gratis, ¿no será? O sea, hay cosas en las que uno puede tomar decisiones. Sí, la finca de reposo y todo ese tipo de cosas. Claro, la finca de reposo es espectacular, claro que sí. Pero ¿será que esa es la que yo necesito? ¿Esa es la que yo debería de tener en este momento? ¿O definitivamente no? Cuando quiera ir a una finca, pues alquilo una y ya. O me compro o me meto en un activo de estos de alto valor que al final, pues lo único que te van a generar es gastos y gastos y gastos. Entonces, miremos estas necesidades de patrimonio y tratemos de pronto, como les digo, de bajarle un poquitico al nivel, bajarle para que liberemos flujo de caja, para que el flujo de caja nos dé algún tipo de margen y ese margen usarlo en algunas cosas. Miren, tenemos clientes en asesoría, médicos como ustedes, que tienen muy buenos ingresos. Conozco varios casos 25, 30, 35 millones de pesos y se ganan más las muchachas de servicio de ellos que ellos mismos. Increíble. O sea, al final no les queda absolutamente nada porque todo se va literalmente y 25, 30 millones no alcanzan. No alcanzan. Entonces, estamos a tope, estamos al límite y yo creo que este es un tema también de discutir en familia a veces para que pues no va a tener uno pues como situaciones, pero estos temas y estas decisiones de patrimonio deberíamos de validarlas un poquito mejor y decir, venga, yo puedo vivir de pronto un poquito más tranquilo, podemos tener algunas cosas, pero uno puede apalancarse con patrimonios. Por ejemplo, yo lo hice, yo tuve una finca, por supuesto, yo tuve una finca que me dio una gran alegría cuando la compré, pero me dio mucha más alegría cuando la vendí, increíblemente, estaba re feliz cuando la vendí. Pues primero porque se me valorizó y segundo porque me quité un gasto de encima terrible todos los meses. La disfrutaba más la gente que, que no ponía ni un solo peso para el sostenimiento que yo o que mi familia. Entonces, y con este dinero me metí en unos portafolios de inversión que hoy en día me están rentando muy bien y que hacen parte de mi estrategia, de mi plan de retiro laboral, que al final les voy a contar un poquitico de qué se trata, aunque ya se los había adelantado. Mi yo del presente, para el retiro laboral anticipado es necesario hacer un ejercicio de planeación, siempre lo he dicho, hagamos un ejercicio de planeación, planeémoslo, hagámoslo y eso es un ejercicio estructurado que quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta y que lo hagamos con papel y lápiz, es decir, así sea esto es como un ejercicio de servilleta, pero hagámoslo con papel y lápiz de manera rigurosa y respetémoslo. Yo sé que ustedes como profesionales de la medicina son absolutamente disciplinados, eso lo tengo clarísimo, que ustedes son de las personas más disciplinadas que hay. No dejen que las distracciones de la vida terminen acabando con sus iniciativas de futuro y de tranquilidad financiera para cuando llegue ciertos momentos de su vida. Entonces, los momentos, la planeación tiene estos momentos, son 5 momentos. 1, identificación de un problema. Identifiquemos el problema, quiero retirarme anticipadamente de trabajar. ¿En cuánto tiempo me quiero retirar? Para mi caso particular,
en el año 2030 tengo estipulado ya tener mi plan de retiro laboral, pero, es decir, que estoy a 7 años de terminar, pero estoy seguro que en 2 años lo saco. Estoy segurísimo que en menos en 2 años menos lo saco. Es decir, no voy hasta el 30, sino hasta el 28. Es decir, que tengo 5 años en los que ya seguramente estaré con este tipo de cosas, este tipo de patrimonios rentándome, generándome no solamente sostenibilidad financiera, sino poder tener acciones de bienestar, y es lo que quiero que ustedes también aprendan a hacer, que lo desarrollen. Entonces, primero, identifiquen un problema. ¿Cuál es el problema? Quiere retirarse anticipadamente, pero no tiene el recurso para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo se va a retirar? No, pues tengo que esperar hasta los 57 años o hasta los 62, sí, pero entonces te vas a pensionar con una cantidad de dinero suficiente para vivir bien, o al menos tranquilo, tranquila, y conservar tu patrimonio y darte bienestar. Entonces ahí es donde vienen las preguntas o las respuestas. Algunos dicen, no, no me va a dar, no creo, porque si usted está en un régimen o en otro de pensiones, pues con el uno será el 65 como tope máximo seguramente del promedio de los últimos 10 años, y el otro seguramente será simplemente lo que tengas ahorrado y te determinan una parte hacia tu expectativa de vida y ya. Entonces, hay una situación que tenemos que resolver. Se las contaba en la reunión anterior. Esta es nuestra vida. Arrancamos a los 20 años a trabajar, terminamos hasta los 60, y la reforma pensional habla en algunos casos que hasta los 65 años iremos hombres y mujeres. Luego de aquí para allá, si duramos 80 años, después de qué vamos a vivir, porque desde los 20 hasta los 65 vamos a trabajar, pero si vamos a acabar con todo el dinero, con todo el recurso, pues aquí nos vamos a quedar seguramente sin cómo vivir después. Entonces hay un problema, hay una situación que hay que resolver. Vamos a plantearnos unos objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivo que vamos a tener? El objetivo va a ser inicialmente liberar flujo de caja. Es que ese es el punto de partida. ¿Cómo hacemos para liberar flujo de caja? Hágase inicialmente un diagnóstico de su situación financiera. Ya le expliqué en las sesiones anteriores usted cómo hace un diagnóstico de su situación financiera. Revise que ojalá el 60% máximo de su ingreso sea gasto, el 20% máximo sea deuda, y usted ahorre un 20%, una parte para provisionarse y otra parte para capitalizarse y montar opciones de inversión. Entonces, objetivos: inicialmente, hacerme un diagnóstico empresarial, financiero, hacerme un tema de liberación de flujo de caja a través de una estrategia de gastos, de una estrategia de endeudamiento, de una estrategia de ahorros, liberar flujo de caja. Entonces, empecemos a generar las famosas estrategias. Formulémonos estrategias. Con ese flujo de caja que tengo libre, ¿en qué lo puedo invertir? ¿Cuáles son las opciones que tengo para poder invertir? Y metámonos efectivamente en ese tipo de opciones que tenemos, eso sí, como les digo, haciendo caso a los movimientos de mercado, porque hay movimientos de mercado que tienen sentido y movimientos de mercado que no tienen sentido. Hoy en día, por ejemplo, yo que lo que les he recomendado a algunas personas: si usted va a invertir, invierta en contra de la economía. Imagínense lo que les estoy diciendo. Invierta en contra de la economía. Cuando las tasas de interés son crecientes, la economía está muy bien. Cuando son planas, la economía está en recesión. Cuando las tasas de interés tienden a caer, es porque la recesión es evidente seguramente, y hay todo un tema de caída de tasas. Entonces, cuando eso sucede, lógicamente es importantísimo que usted tenga en cuenta de que allí es cuando uno puede apostarle a mercado. Este es el momento de tomar decisiones para uno apostarle a mercado y empezar a montarse en una estrategia financiera que le permita tener buenos resultados. Entonces, montémonos en estrategias, liberemos flujo de caja, hagamos un diagnóstico, liberemos flujo de caja, tengamos un flujo de caja libre. Esa plata, ese dinero que es flujo de caja libre, no lo toquemos para absolutamente nada, para nada, porque ese es su futuro. Así de simple, ese es su futuro. Entonces, montémonos en ese tipo de alternativas, vamos moviéndonos como se mueve el dinero, busquemos esos aliados en los que podemos meter esos recursos y empecemos a hacer un tema de control de resultados. Empecemos a generar un tema de control de resultados, hagámosle un seguimiento a sus portafolios. Eso del seguimiento, hay una herramienta por allí que de pronto les comparto, que es como una especie de libro de órdenes. Esos libros de órdenes lo que le ayudan a ustedes a tener un control
de sus alternativas de inversión, que es lo que en algún momento quisiera que ustedes tuvieran también, unos controles y que ustedes puedan saber cuándo hacer take profit, es decir, toma de utilidades, porque esto es una decisión sabia. Tomar utilidades en algunos momentos es importantísimo, reinvertirlos y todo ese tipo de cosas, pero uno tiene que saber en qué momento lo hace. Entonces, esto es un ejercicio de planeación en el que vamos a identificar un problema, vamos a buscar entonces los objetivos y vamos a montarnos en un tema de estrategias, vamos a ejecutar las estrategias y le vamos a hacer seguimiento a las estrategias. Este es el ciclo que uno normalmente debe de seguir para poder cumplir con este tipo de ordenamientos. Otro tema importantísimo que usted debería de tener en cuenta es la sensibilidad de su ingreso, la sensibilidad del ingreso. ¿Qué significa eso? Que ¿qué tan frágil es en este momento para usted la generación de ingreso? ¿Qué tan frágil puede ser la generación de ingreso? Entonces, uno normalmente lo que hace aquí es ubicar una matriz de riesgo, Entonces, usted dice, por ejemplo, a ver, esta es la probabilidad de que suceda y este es el impacto. Entonces, su ingreso, de que su ingreso en algún momento decaiga, ¿qué probabilidad hay de que decaiga su ingreso? Nada, improbable, poco probable, moderado, probable o es casi seguro que pueda caerse el ingreso o sucederle algo al ingreso. Si le llega a suceder algo a su ingreso, ¿qué tanto le golpea a usted? Si se cae el ingreso en este momento, pues no, usted tiene una serie de ahorros y tiene unas inversiones, así que no pasa absolutamente nada. No, pues sí, me puede pasar algunas cositas y me puede golpear duro o definitivamente esto se va volviendo demasiado crítico. Entonces, vaya mirando también su ingreso, qué tan sensible es en este tiempo y no esperar a tomar decisiones en el futuro, sino empezar a tomar decisiones desde ya y empezar a montarse en un tema de liberación de recursos para que si esta matriz de riesgo aparece, pues sea un tema complicado. La parte médica, ustedes saben cómo está ahorita en este momento. La necesidad va a estar, lógicamente, la necesidad de salud va a estar en la población, pero ustedes saben cómo hay una reforma ahorita que puede cambiar el panorama. Entonces, si se cambia el panorama y los recursos empiezan a disminuirse y empiezan a decaer, pues usted tiene que saber qué tanto le golpea a usted en este momento. ¿Cuántos meses usted podría vivir sin ingreso? ¿Cuántos meses? ¿Un año entero? ¿6 meses? ¿Un mes? Ni un mes, porque algunos ni un mes podrían resistir, así te estés ganando los recursos que te estés ganando, no resistes ni un mes sin ingreso, es decir, que no estás haciendo nada con tu recurso prácticamente. Entonces, esto lo vamos a revisar para que ustedes lo tengan muy en cuenta, cómo llegan los ingresos y qué tan sensibles están en este momento. Otra cosa es el comportamiento del ingreso y esto también es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, todos tenemos una etapa en el ingreso en algún momento determinado. Todos los que trabajan en una organización tienen una etapa, es decir, que de allí no pasan, por más que trabajen, por más horas que trabajen, por más consulta que hagan, por más negocios que hagan, cirugías, de ahí no pueden pasar. Ese es como su ingreso máximo, esa es la etapa. Entonces, uno arranca con un ingreso. Aquí arranca con un ingreso, este ingreso va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega la etapa que le digo. Llega la etapa que de ahí para allá su ingreso no crece más, esta etapa pues uno busca al menos sostenerla, pero llega un momento en que este ingreso empieza a decaer. Y este ingreso empieza a decaer y uno tiene que saber hasta dónde decae el ingreso para saber cómo lo subsana. Usted debe de saber en qué momento de su vida usted está. Es probable que usted esté aquí, es decir, su ingreso todavía sigue siendo creciente, entonces usted debería de aprovechar en este momento las oportunidades que tiene para poder ubicarse lo más pronto posible en alternativas de inversión. Y perdónenme que yo les insista tanto con el tema de inversión, es que no hay otra salida, es que no hay. Miren, la inflación en Colombia, el dato del DANE fue del 13.12% del año pasado, pero la tasa real de inflación en Colombia estuvo alrededor del 31%. La tasa de inflación real en el país estuvo alrededor del 31%. Entonces, esto lo que dice es que usted tiene un salario
y ese salario cada vez le está alcanzando para menos cosas. Recuerde que hay algo que se llama salario nominal y hay algo que se llama salario real. ¿Qué es el salario nominal? El salario nominal es usted cuánto se gana mensualmente, cuánta platica recibe en el mes. El salario real es para qué le sirve a usted o para qué le alcanza. Entonces, cada vez más usted puede tener un mayor salario nominal, pero un menor salario real. Es decir, la inflación está devorándonos el ingreso a pasos agigantados y nadie está haciendo nada por este tipo de cosas. Estamos viendo cómo la gente pierde valor y pierde valor en el ingreso y no están haciendo nada. Simplemente están viendo de que ganan 10, 15, 20, 25, 30, 35, yo qué sé, en salario nominal y ven eso como un numerote, pero no se están dando cuenta de que su salario real cada vez está más para abajo, más para abajo, más para abajo. Entonces yo sí les recomiendo que hagan sus análisis de cómo está su salario real, si le está alcanzando o definitivamente ya no le está alcanzando. Y si le va a alcanzar o no le va a alcanzar, porque es que también hay otras decisiones que usted tiene que aprender a validar con todo esto. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Hay una estructura del gasto que usted debe aprender a identificar. Hay una estructura del gasto y de aquí parte su plan del presente. Su yo del presente lo debe tener muy en cuenta. Usted debe conocer cómo se mueve la estructura de su gasto. Su estructura de gasto se mueve a través de tres grandes tipos de gastos. Los fijos, los variables ocasionales, eso se los he machacado por muchísimo tiempo. Pero cuando usted va a hacer un retiro anticipado, lo primero que usted debe de salvar son sus gastos fijos. Eso es lo primerito que usted debe de salvar, sus gastos fijos. ¿Y cuáles son sus gastos fijos? Los que usted necesita mensualmente para poder sobrevivir y estar tranquilo, tranquila. Eso es lo que usted necesita inicialmente, salvar sus gastos fijos. ¿Cuáles son los fijos? Alimentación, servicios públicos, si paga arriendo, arrendamiento, transporte, salud, educación. Es decir, lo que usted tiene que pagar en el mes y que usted no puede dejar de pagarlo. Entonces, ese tipo de cosas son sus gastos fijos. Es lo primero que uno tiende a salvar. Salve inicialmente sus gastos fijos, cuantifíquelos en la herramienta que les voy a regalar, la herramienta financiera. Ahí están separaditos cuáles son sus gastos fijos, cuáles son sus gastos variables y cuáles son sus gastos ocasionales. Ahí en la herramienta está. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Los fijos son los primeros, y está el total de los fijos. Entonces, ahí le dice cuál es usted que paga en gastos fijos y al final está el total de sus gastos fijos como tal. Es importante entonces de que usted lo analice y que aprenda a analizar esa información para que usted vaya sabiendo al final esto cuánto le suma, es decir, a qué le vamos a apuntar como un plan de retiro anticipado, a qué le vamos a apuntar, porque tenemos que saber el número, tenemos que saber esto cuánto es, en términos de dinero, esto cuánto es. Sí, quiero retirarme anticipadamente, quiero montar mi plan de retiro laboral, estoy ahorrando, estoy invirtiendo, no tengo ni idea cuánto debo ahorrar o cuánto voy a recibir o cuánto tengo que sumar en capital o cuánto tengo que sumar en patrimonio, pues es el momento de que sepamos exactamente esto cuánto es y ponerle a estos numeritos, porque yo les acabo de decir, en el año 2030, 2 años menos, seguramente voy a tener mi plan de retiro anticipado. Pero ¿cómo hago para darme cuenta que lo tengo? Bueno, porque estoy haciéndole seguramente un ejercicio a mi información financiera y con ese ejercicio pues yo puedo ver cuánta plata necesito invertida, cuánta plata, a cuánta tasa de interés para que me dé cuántos rendimientos y con esos rendimientos cruzo el tema de mis gastos, que es lo que uno debe hacer para poder garantizar el tema de la cobertura de su plan de retiro anticipado. Lógicamente, pues uno no va a montar un plan anticipado solo para cubrir gastos, pues uno debería montar un plan anticipado para también darse opciones de bienestar y también tener algunas cositas. Mientras más cosas quieras, pues más debes de aportar. Ahora bien, otro punto que uno debe tener en cuenta, vas a montar tu plan de retiro anticipado, ¿a cuántos años lo vas a generar? ¿A cuántos años lo vas a forjar? Entonces, este tipo de cosas tiene varios ingredientes.
Y esos ingredientes se los voy a presentar para que ustedes lo vean de una manera muy clarita. Ah, bueno, este también es el comportamiento del gasto. Comportamiento del gasto es aquel que usted puede ver cómo crece en el tiempo. El gasto también crece en el tiempo y crece en la medida en que nosotros vamos tomando decisiones financieras o decisiones que tienen que ver con dinero. Y créanme, casi todas las decisiones que hoy en día uno toma tienen que ver con dinero. Entonces uno tiene que ver en el tiempo, uno cómo está cruzado, en el tiempo. Entonces uno tiene que decir, mira, este es mi gasto, pero mi gasto es creciente. Mi gasto es creciente. Llega un momento en que el gasto también se aplana y llega un momento en el que el gasto también empieza a caer un poquitico. ¿Cómo se da uno cuenta de esto? Pues con las decisiones financieras. Mire, le voy a poner una línea de tiempo acá. Esto es una línea de tiempo de 0 a 10 años. Yo se los decía, creo que en una reunión anterior. Usted ahorita está pagando una hipoteca que demora 15, o sea que esto es una necesidad de dinero. Ah, usted tiene acá el ingreso, que es un ingreso laboral que usted tiene fe que le dure, porque nadie le garantiza que le va a durar, solo su fe. Y su creencia hace que usted se meta en deudas sin saber si su ingreso le va a dar o no le va a dar. Cuando usted tiene deudas, usted confía que el ingreso le va a dar. Es decir, pues usted cree que sí. Entonces, usted tiene un ingreso. Esta es la línea de tiempo que está aquí, que termina a los 10 años, una línea de tiempo. Usted está pagando un apartamento, usted tiene un hijo que tiene 14 años y que entra pronto a la universidad, una hija que tiene 12 años y que luego entrará a la universidad. Ya hay 3 cosas que se le van a combinar al tiempo. Usted quiere comprar un carro el próximo año, va a comprar un carro y va a hacer un crédito a 5 o 6 años. Entonces, mire todo esto que se le está combinando al tiempo. Quieres también tener otro bebé en un añito, quieres también traer un bebé, esto se va a aumentar el gasto. Entonces, todo esto se te va a combinar al tiempo. Y aquí es donde tú vas a decir, no me alcanza la plata, tengo el mismo gasto y no me alcanza la plata, me colapsé. Sí, claro, por supuesto, es que usted empezó a tomar decisiones que iban a impactar su vida financiera durante años iban a impactar su vida financiera. Y en algún momento todo esto se le puede combinar. Entonces, esto puede ser un tema complicado. Necesidad de ingreso mensual para cubrir gastos inicialmente. Vuelvo y les digo, nuestros planes de retiro anticipado tienen que estar dirigidos a cubrir una necesidad de ingreso mensual. Es decir, ¿cuánto necesito en el mes para al menos cubrir mis gastos? Este es un plan de retiro laboral solamente para gastos. Es un plan de retiro. Entonces usted dice, ¿cuánto necesito en el mes para poder cubrir gastos? Es una buena estrategia. Es una buena meta, un buen objetivo, que usted pueda decir, venga, yo al menos cuando tenga tantos años, que yo tenga lo básico para poder vivir, y ya el resto de trabajo que lo haga sencillo, tranquilo, que eso sea para mis vacaciones, que eso sea para el estilo de vida, que eso sea para comprar cosas, que eso sea para darme ciertos lujos y todo ese tipo de situaciones. Entonces usted ya tiene sus gastos salvados, sus gastos fijos salvados, y usted va a trabajar seguramente de una manera muy relajada para poder sobrevivir. Mire, les cuento una anécdota. A mí hay algo que me prendió las alarmas con todo esto, se los quiero decir. Me disculpan por contarles tantas anécdotas. Conocí el caso del director financiero de una compañía muy grande, una electrificadora muy grande, que hace unos años lo conocí muy de cerca. Nosotros le hacíamos procesos a la compañía de asesoría y consultoría para sus excedentes de tesorería y ayudábamos a algunos ejecutivos para poder hacer sus planeaciones financieras y todo ese tipo de cosas. Este hombre llegó a un tema de agotamiento físico en su trabajo, que murió en su escritorio. Hace unos años pasó, esto nos golpeó muchísimo. El agotamiento físico, el estrés y todo ese tipo de cosas acabaron con su vida. El otro caso, hace 4 años, la jefe del área de talento humano de una entidad financiera muy apreciada por mí, muy amiga, saliendo del ascensor del edificio y caminando por el pasillo para salir a la calle a ir a almorzar, cae por una situación cerebrovascular y muere producto de demasiado estrés, de un tema que no le habían diagnosticado a tiempo, de un tema de presión y todo esto, y fruto del trabajo y todo también fallece.
Es decir, el trabajo nos carga. Yo no sé si a ustedes les pasa, que ustedes dicen, yo no quisiera trabajar tanto, yo quisiera bajarle un poquito, yo quisiera estar un poquito más tranquilo, un poquito más tranquila, tener tiempo para mí, para hacer algo, para no hacer nada. Pero yo no sé si usted quiere apuntarle a ese tipo de cosas, no lo sé. Pero a mí esto me marcó muchísimo y yo dije, no, el estrés no te puede llevar a este tipo de cosas y no puedes perder la vida simplemente por un trabajo, simplemente por una actividad laboral. Entonces, hay gente que le pasa, ustedes deben de conocer casos, por supuesto, deben de conocer muchísimos más casos, porque es su día a día y conozco algunos clientes que tenemos en la firma que me dicen, Wilson, no quiero trabajar más, quiero ir despacio, quiero relajarme un poquitico, quiero vivir, quiero vivir. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta y no nos quedemos solamente en producir para entregarle al consumo y al mercado el dinero, sino para que nosotros podamos también descansar un poquitico, podamos bajarle un poquitico a todo esto. Lo que pasa es que hay que viajar y hay que gastar en dólares y hay que disfrutar porque la vida es una sola y todo ese tipo de cosas. No te das cuenta finalmente al final del camino qué puede pasar. Todos estamos en una línea, todos. No nos podemos quitar de la línea, estamos allí. No podemos hacernos más adelante o más atrás. De pronto más adelante sí, pero más atrás no. En algún momento va a suceder alguna cosa y es importantísimo que estemos muy preparados también por si algo sucede y no tenemos seguramente un plan de retiro, no tenemos una salida para el tema pensional o al menos una salida para nuestro propio bienestar. Sí, hay momentos en los que uno corre muy rápido. Miren, yo soy atleta y yo sé en cuáles kilómetros, si yo hago una media maratón, en cuáles kilómetros es donde yo más puedo salir corriendo y puedo tener mayor velocidad y en cuáles no. Entonces uno tiene que saber comportarse y decir, este es el momento de mayor productividad mío, este es mi mayor momento de productividad, lo que les había mostrado en ¿dónde está acá? Si uno dice, mire, es que este es mi mayor momento de productividad, este mayor momento de productividad lo voy a aprovechar al máximo, no solamente para gastar, sino para poder estructurar mi futuro y definitivamente tomar una decisión de futuro, tomar una decisión de futuro. Entonces, eh, el ingreso activo, tu ingreso activo, te debe dar para poder tener un ingreso pasivo. Ese es el ejercicio, esa es la tarea fundamental. Si usted quiere bajarle al trabajo, si usted quiere montar su plan de retiro laboral anticipado, retirarse antes de tiempo, pues usted debe de montar un ingreso pasivo que no dependa la generación de ingresos de usted, que dependa la generación de ingresos del capital que usted pudo acumular y que ese capital usted lo colocó en unas opciones de inversión y esas opciones le generan a usted una renta para que con esa renta usted pueda bajarle y pueda vivir mucho más tranquilo, mucho más tranquila. ¿Cuál es el problema que tenemos también? Sí, pues busquemos las rentabilidades y todo, pero ustedes saben que todo esto tiene impacto tributario. Entonces necesitamos hoy en día de esas recomendaciones tributarias para saber qué debemos hacer en qué momento determinado para poder, pues no hacer que el recurso que me estoy ganando, pues el Estado se quede con él a título de impuestos. Entonces, para eso uno hace hoy en día planeación fiscal y es lo que más les recomiendo y les he recomendado por estos días. Entonces, el ingreso activo, todos ustedes saben que es un ingreso pasivo, ¿cierto? Ya se los dije, ¿cierto? ¿Les queda claro cuál es el ingreso pasivo? ¿Alguien me puede escribir y decirme a qué me refiero cuando digo ingreso pasivo? ¿Alguien podría ayudarme y escribirme por el chat? Ingreso pasivo es tal cosa, lo que ustedes piensen, que es un ingreso pasivo, para ver si controlar un poquitico si el lenguaje está bien. ¿Y qué es el lenguaje activo también? ¿Qué es el ingreso activo? Es decir, para que tengamos en cuenta los conceptos y no nos vamos a equivocar con ese tema de conceptos. ¿Qué es un ingreso pasivo? ¿Todo lo tienen claro? ¿Sí están opinando algo, Paola? Sí, Wilson, están acá opinando. Dicen, el ingreso que no depende de mí, labor diaria, arrendamientos e intereses. Ingreso Ajá, pasivo es lo que no depende de mi trabajo, ajá, ok, que no perfecto, depende de mi trabajo diario. Ingreso pasivo es el que me llega sin poner mi esfuerzo, las ok, inversiones. perfecto. Él viene de un activo financiero.
Ok, perfecto. Ok, vale, excelente. Muy bien, claro que sí. Eso es un ingreso pasivo, el que llega sin necesidad de que tú te esfuerces. Si lo controles, lógicamente, si le hagas algún tipo de gestión de control, ingreso pasivo no quiere decir que usted no hace absolutamente nada, nada, no, hay que controlarlo de todos modos, hay que gestionar y todo ese tipo de cosas, pero usted no tiene que estar inmerso en la generación del recurso como tal. Usted lo controla, lo analiza, lo administra, pero usted no está metido en la generación del recurso como tal. Entonces, eso es a lo que uno le debe de apuntar. Con el ingreso activo, formar un ingreso pasivo. Ahora usted me dirá, Wilson, ¿con cuánto yo arranco a formar un ingreso pasivo? ¿Con cuánto? Que esta es una muy buena pregunta. Mira, tú arrancas con 50,000 pesos. Lógicamente, pues 50,000 puede ser muy bajito, pero pues peor es si no tienes siquiera 50,000 pesos. Es decir, puede ser muy bajito dependiendo de la persona. Tienes 25 millones de pesos mensuales y no tienes siquiera 50,000 pesos para poder crear un ingreso pasivo, pues ahí sí ya el tema es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Hagamos, como te digo, un análisis, hacemos un diagnóstico, miramos acciones para poder liberar flujo de caja. Con flujo de caja libre empecemos a generar un tema de ingreso pasivo. Dependiendo de los montos que ustedes tengan, y ahorita les voy a ampliar un poquitico el panorama, dependiendo de los montos que ustedes tengan, podemos tomar unas opciones que nos permitan estar un poco más tranquilos en esta dinámica. Ahora bien, el ingreso, bueno, ese es el retiro laboral anticipado. Cuando yo tengo un ingreso pasivo formado, construido y que me esté generando una rentabilidad y que esa rentabilidad me sirva a mí para poder cubrir mis necesidades básicas inicialmente. Este es un plan de retiro laboral anticipado, pero yo no me voy a retirar para pagar solamente gastos. Yo me voy a retirar también para poder tener otro tipo de cosas. Entonces, mi esfuerzo de capitalizarme debe de ser muchísimo más grande. Ese esfuerzo debe ser mucho mayor. Pero entonces, en resumidas cuentas, esa rentabilidad me permite a mí, o se llama un plan de retiro laboral anticipado. Aquí está. Que la rentabilidad que tú tienes, que esa rentabilidad te sirva a ti, que esa rentabilidad te sirva a ti para poder cubrir inicialmente, vuelvo y te digo, tus gastos fijos. Pero esa rentabilidad te puede dar para cubrir después los gastos variables, esa rentabilidad te puede dar para cubrir tus gastos ocasionales y esa rentabilidad te puede dar para seguir fortaleciendo tu patrimonio y ese patrimonio te puede generar una mayor rentabilidad y así sucesivamente. Hasta que llegue el momento en el que usted diga, tengo recursos con que vivir tranquilo, con que vivir tranquilo, tengo mis recursos y nada que ver con la pensión que me puede dar el sistema pensional, me puedo retirar anticipadamente, lo puedo hacer sin ningún problema. A este tipo de cosas, a esto completico, aquí como está, es a lo que yo le apunto. Bueno, y que estén también los temas de bienestar aquí metidos. Es decir, que yo me pueda dar bienestar para mí, para mi familia, sin necesidad de estar trabajando. ¿Esto se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. ¿Cuál es el problema en Colombia? En Colombia tenemos un problema gravísimo. Solamente el 1% de la población colombiana invierte dinero. Miren, en la Bolsa de Valores de Colombia hay más o menos unas 300,000 personas que transan operaciones, 300,000 personas. Eso es un valor. Si en Colombia somos 50 millones de habitantes, pues imagínense 300,000 cuánto es. Ni siquiera es el 1%. Ni siquiera es el 1%. Entonces, tenemos un problema. La gente invierte muy poquito. Muy poquito. Entonces, si nosotros somos de ese 99, o no, nosotros no me meto en esa colada. Si usted es de ese 99% que no invierte, pues créame que está a expensas de lo que el gobierno puede hacer cuando usted tenga 57 o 62 años y si no le alcanza, pues no le alcanza. Así de simple. Y si usted no alcanzó pensión, pues no alcanzó pensión, desafortunadamente. Entonces, vamos a desarrollar este tema de estrategia que nos permita llegar y aquí vienen los números. Ojo con esto, concentrados, concentradas en esto. Esto es en parte la clave que uno debe de tener para poder darle solución a estos temas financieros de vida.
Estos son 2 horas de formación, pero si usted los asume como deben ser, esas 2 horas le van a servir para toda la vida. Y créame que esto le puede servir a usted para toda la vida, porque si usted lo pone en práctica, si usted aprende y lo aprehende, ¿cómo se dice? De aprender, de tomar para sí mismo, para sí misma, pues créame que su vida puede cambiar. Voy a hablarle de un caso en especial. Supongan que usted tiene 30 años, supongan que usted tiene 30 años de edad y usted quiere retirarse a los 40. Es decir, usted dice, yo quiero tener mi plan de retiro laboral a los 40 años, así que me va a demorar 10 años para poder hacer algo y retirarme joven, tener mi plan de retiro jovencito, jovencita, comprarme una moto de alto cilindraje, irme a recorrer el país e irme con mi pareja por todo el país, o comprarme ahí sí una finquita y dormir y vivir en mi finca y sembrar y todo ese tipo de cosas. Es decir, vivir una vida tranquila. Es que la vida tan acelerada de la ciudad a veces no es la mejor de todas. Entonces, usted va a construir su plan de retiro laboral en 10 años. Ese es su plan de retiro en 10 años. Entonces, voy a suponer, porque esto funciona con supuestos, usted lo puede hacer para su propio caso. ¿Cómo arranca entonces? Mire sus gastos. Me devuelvo un poquito. Haga este análisis de gastos, perdón, aquí. Haga un análisis de sus gastos. Inicialmente los fijos. ¿Usted en qué se gasta la plata? ¿Usted en qué se gasta? Totalice. Lleve un total de los fijos inicialmente. Totalice. Vuelvo y le digo, la herramienta financiera que te voy a regalar te va a servir para todo esto. Vas a hacer planeación financiera de enero a diciembre de este año y vas a tener todo tu tema controlado. Entonces, si no has puesto tu correo electrónico, ponlo allí en el chat para poder enviártela. Si ya la tienes, pues no coloques, pero para poder enviártela, ponla en el chat. Entonces, los números iniciales que yo hago es, tengo 30 años de edad ahorita y mis gastos fijos mensuales, los gastos fijos mensuales en este momento están en 5 millones mensuales. 5 millones mes. Ojo con esto, ojo con esto. Existen algo que se llama determinantes financieros, y esos determinantes financieros le impactan a usted todo esto que está aquí. Es decir, acuérdese que en un plano cartesiano hay una variable independiente y hay una variable dependiente. La variable independiente es el eje de las X, la variable dependiente es el eje de las Y. Lo que pasa aquí le afecta directamente acá. Así se lee un plano cartesiano. Es decir, esto es lo que determina lo que va a pasar acá. Si lo vamos a ver claramente, este es el tiempo, estos son los años, este es el tiempo y este es el dinero. Si lo vamos a ver con las determinantes financieros, pues vamos a determinar qué es el eje de las X. Las eje de las X es donde están los determinantes estructurales, su estructura de vida. Aquí están los determinantes estructurales y aquí están los determinantes intermedios. Estructurales aquí, intermedios acá. Estructurales. Ojo, si usted es hombre y mujer, hay diferencia en el ingreso, hay diferencia en gasto. Si usted, dependiendo de la edad, hay diferencia en el ingreso, hay diferencia en gasto y en todas las decisiones. Entonces, primero, el género. Primero está el género, después está la edad, después está el número de hijos, si usted tiene o no tiene hijos y cuántos hijos usted tiene. Aquí está su formación académica. Aquí está su estado civil, que esto también influye muchísimo en sus situaciones financieras. Si usted está bien parqueada aquí, pues usted no va a tener tantos impactos acá. ¿Qué impactos hay aquí? Está el gasto, está el ahorro, está la deuda, está el patrimonio, están las inversiones. Es decir, si usted está bien montado, bien montada aquí, pues usted no va a tener tantos impactos acá. Pero si usted aquí está mal montado, mal montada, pues aquí va a tener todos sus efectos negativos. Entonces va a tener mucho gasto, pocos ahorros, mucha deuda, nada de patrimonio y nada de inversión, porque usted tiene una cola larguísima. Pero si usted ha montado y ha tomado buenas decisiones financieras, pues usted seguramente va a poder ir un poquito con la maleta más ligera, con la maleta un poquito más ligera. Entonces uno tiene que decir, pues, y esto tiene que ver hasta con planeación familiar, ¿no? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Cuántos hijos puedo tener?
¿Vale la pena separarme o no vale la pena separarme? ¿Vale la pena casarme con este? ¿No vale la pena casarme con este? Es decir, todo ese tipo de decisiones, pues uno las tiene ahí. ¿Vale la pena estudiar o no vale la pena estudiar? Porque es que a veces el estudio es una inversión, a veces el estudio es un gasto. Entonces uno tiene que saber en qué momento el estudio es inversión, en qué momento el estudio es gasto, si eso me agrega valor o definitivamente no me agrega valor. Entonces, todo lo que suceda aquí le va a impactar acá. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. 5 millones de pesos mensuales es lo que le da a usted para sus gastos. ¿Cuánto entonces usted tiene que llevar esto? Voy a hacer un ejercicio de servilleta. Esto debería hacerlo con una formulita de valor futuro. Es decir, yo debería de llevar estos 5 millones a 10 años más, a estos 10 años más. Debería de llevarlo a través de una formulita de valor futuro. Esto lo vamos a hacer en la siguiente sesión seguramente. Entonces, hay una formulita de valor futuro neto, que es el que uno debe de aplicar porque uno debe decir, mire, los 5 millones de pesos de hoy no serán los 5 millones de pesos dentro de 10 años. No serán los mismos 5 millones de pesos dentro de 10 años, porque la inflación se me va a comer no solamente estos 5 millones de pesos, sino que va a hacer de que no me alcancen esos recursos y a la vez esto va a crecer en valor de gasto, o sea que vamos a tener doble impacto aquí. Entonces, lo primero es, revisemos cuántos están nuestros gastos fijos mensuales hoy en total y vamos a llevarlos hacia el futuro. Voy a ponerles un ejercicio solo de servilleta, vuelvo y les digo, solo de servilleta. Entonces, para que todos lo entiendan más facilito. Aquí va, el ejercicio es este. Aquí va. Entonces, veamos los números. 5 millones de pesos son sus gastos. Supongamos que la inflación va a ser constante, Dios no lo quiera, al 10% anual. O hagamos una simulación con un ambiente más positivo, donde la inflación sea el 5% solamente en el año. Entonces, usted lo que hace es, esto va a ser anual. Es decir, estos valores van a crecer anualmente. Entonces, 5 millones de pesos hoy, en el año 2 va a ser 5.500 en el año 2, en el año 3 va a ser 6 millones 50. De aquí el 10% va a ser 6.655.000 hasta que esto llegó a este valor en 10 años. Es decir, que en 10 años, 5 millones de pesos hoy serán equiparables a 11.789.000. Serán equiparables. Es decir, si yo traigo 11 millones de pesos en el futuro, porque yo puedo jugar con los dos datos, yo estoy aquí trayendo, o puedo traerlo al presente o puedo llevármelo al futuro. Puedo decir valor presente neto aquí o puedo decir valor futuro neto. ¿De acuerdo? Lo estoy trayendo del futuro al presente o lo llevo del presente hacia el futuro. Entonces, este es un tema cuando la inflación estaría al 10%. Pensemos en un escenario más positivo, inflación al 3%. ¿Cuál es la expectativa de inflación para este año del Banco de la República? El Banco de la República está soñando con una inflación que más o menos oscila entre un 3 o un 4%. Esto de plano no se va a cumplir, lógicamente, y menos con incrementos de la gasolina como está llegando. Es probable que la gasolina este año suba aproximadamente 2.000 pesos más, ubicándose cerca de los 13.000 pesos el galón de gasolina en Colombia. Esto va a ser un golpe, lógicamente, para el tema de la inflación en el país, así que la inflación no va a retroceder y no es por consumo, es por los precios. No es por consumo, es por los precios. Entonces, ¿qué es lo que los analistas económicos creemos? Que la inflación en Colombia va a estar entre el 7, máximo el 9% en el país, pero creemos que podría ser un tema del 7 porque la inflación tiende a disminuir un poquitico. Pensemos que la inflación va a llegar a un 5, hagámoslo con un 5 inicialmente. Entonces, si es un 5, 5 millones de pesos hoy serán equiparables a 7.756.000.000 de pesos dentro de 10 años. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Sí está claro? Estoy dándoles claridad, escríbanme por ahí por el chat, sí, no, o sí. O pongan la manito, o como ustedes quieran, pero necesito que lo tengan muy en cuenta y muy en claro esto, ¿de acuerdo? A ver si lo tienen ahí. Si está quedando clarito, me lo dicen, por favor. Necesito tantearlo para el siguiente punto, que el siguiente punto es neurálgico, ¿vale?
¿Están diciendo que sí, Paula? No, no estoy leyendo el chat. ¿Sí dicen que sí? ¿Sí les queda clarito el ejercicio? Sí, por acá dicen que muy claro. Ajá. Ah, bueno, perfecto, vale. ¿Tú también lo estás entendiendo? Sí, Wilson. Súper, fantástico. Bueno, estamos haciendo la tarea entonces. Ojo con esto, pues, abróchate el cinturón, pues, Paula. Ojo con esto. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta es la plata que vamos a necesitar todos los meses de estos años para poder cubrir los gastos fijos mensuales. Los gastos. Es la plata que vamos a necesitar todos los meses para cubrir los gastos, siendo una inflación del 10 o siendo una inflación del 5. Entonces, esta es la plática que vamos a necesitar cubrir mes a mes. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que esta es la cantidad de dinero que yo necesito tener en ingreso pasivo para poder tener mi plan de retiro laboral. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esa es la plata que yo necesito mensualmente. Eso es lo que necesito que el patrimonio puesto a una tasa de interés me retorne todos los meses y me dé esta plata. Eso es lo que yo necesito saber. Por eso, usted no puede hacerlo con el dinero de hoy. Usted tiene que ver, sí, el dinero de hoy. Usted dice, hoy me gasto 5 millones de pesos. ¿Cómo se va a dar cuenta? A través de la herramienta de planeación financiera que te voy a enviar. Esa, bueno, que te va a enviar Paola. Allí te das cuenta de cuánto es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente o lo llevas con una fórmula financiera o lo haces pasito a paso, en un Excelcito sencillito, como te estoy mostrando acá, y ya lo puedes llevar hasta el fondo y decir, listo, esto es lo que voy a necesitar en el mes 2, en el año 2, en el año 3, hasta llegar al año 10. Perfecto, muy bien. Entonces, de aquí sale el otro punto, y es, vamos a hacerlo con este escenario, ¿vale? Vamos a hacerlo con este escenario. Vamos a hacerlo con un escenario del 5%. Hagámoslo con un escenario del 5%. Por favor, haga el ejercicio usted mismo, haga el ejercicio usted misma para que lo podamos revisar. Entonces, vamos a hacerlo con este escenario. Entonces, son en 10 años, si usted va a plantear su plan de retiro laboral para dentro de 10 años, acuérdense que dijimos, usted tiene 30 años y se va a retirar a los 40. Entonces, estamos diciendo que en 40, cuando usted tenga 40 años, sus gastos fijos mensuales van a ser de esta cantidad de dinero aquí. Esta es si la inflación está a este valor, por supuesto. Entonces, este es el dinero que necesito en el mes. Ahora, si yo tengo unos gastos proyectados a 10 años, o no, en 10 años, aquí esta proposición está mal, esto es en, ay, ¿qué hice? Me volví. Aquí es en 10 años, aquí es en gastos proyectados en 10 años, van a ser 7 millones mensuales, con una tasa de inflación al 5%. Es decir, que yo debo de tener un patrimonio productivo que me debe de dar a mí una tasa de interés. Este patrimonio me debe dar una tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo tengo que colocarlo a una tasa de interés para que pueda... ¿Hay preguntas, Paula? Sí, Wilson, por acá el doctor Libardo nos dice, pero pienso que puedo tener presente el activo financiero actual. Doctor Libardo, excelente. Si ese es un activo productivo, tenemos ventaja, doctor. Tenemos súper ventaja. Lo que tenemos que saber es si ese activo financiero vale la pena o no vale la pena. Es decir, si el capital que usted tiene allí metido realmente tiene sentido o no tiene sentido, doctor Libardo. Porque es que a veces uno cree que sí, doctor. Uno dice, no, yo tengo una vivienda puesta en tal parte y uno ni siquiera le ha hecho una valoración. Acuérdese que la propiedad raíz se hace una valoración de algo que se llama cap rate. Entonces, uno tiene que hacer una valoración financiera para saber, doctor, si eso tiene sentido o no tiene sentido y si hay otros instrumentos financieros que me permitan seguramente tener mejores resultados. Entonces, eso, doctor, para que lo tenga muy en cuenta. Si usted ya tiene en este momento un activo productivo, un activo financiero, valorémoslo, doctor, y veamos si sí tiene sentido tenerlo, si es necesario pronto derivarlo en algunas cosas. Por ejemplo, doctor, yo vendí una finca que tenía, pero yo no me compré un solo activo con esa finca. Yo me compré varios activos, doctor, y esos varios activos los particioné para poder generar un tema de cobertura de riesgo, por un lado, según mi perfil de riesgo y según las oportunidades de mercado. Es que yo siempre he dicho, el perfil de riesgo a veces no existe, lo que existe son oportunidades de mercado, que uno o debe aprovechar o no debe aprovechar. Cuando uno está perdiendo plata, nadie es arriesgado, nadie, doctor. Entonces,
Se le puede hacer un análisis si usted ya tiene el activo y me parece fantástico. ¿A qué tasa de interés entonces uno debe de colocar? Es el patrimonio para que al menos le dé esta cantidad de recursos. Entonces tenemos allí unas preguntitas básicas. Primero, necesito un patrimonio productivo. Necesito una tasa de interés para poder llegar a este valor mensual. Y esto es muy sencillo de calcular. Aquí va. La tasa de interés, primero, tiene que satisfacer dos cosas. Satisfacerme la inflación y satisfacerme un margen de rentabilidad. ¿Por qué la inflación? Porque si no satisface este 5%, estamos perdiendo valor. Así de simple. Si usted, por ejemplo, le hace una evaluación a su patrimonio y a usted le da el 6% la evaluación de ese patrimonio, pues usted realmente se está ganando el 1%. Es decir, no está haciendo prácticamente nada. Eso es como lo que hacen hoy en día con el ICETEX. El ICETEX dice, te prestamos a tasa cero. Sí, a tasa cero, pero pues te están generando un tema de inflación. Entonces te están sacando el 13.2% de inflación. Entonces no es a tasa, la tasa real es cero, por supuesto, porque la tasa real es la diferencia que hay entre el incremento menos el interés. Entonces, usted también tiene que tener en cuenta de que su rentabilidad realmente está al 1%. Su tasa real es del 1%. Entonces allí cuando uno dice, salvo inflación, pero no estoy ganándome casi nada. Entonces aquí es donde uno tiene que decir, vean, inflación, sí, cubro inflación definitivamente, rentabilidad el 1%. ¿Hay mejores alternativas? Bueno, hay que ver algo que se llama costo de oportunidad, es decir, ¿dónde puedo colocar el dinero para que me rinda más? Entonces, esa tasa de interés como mínimo debe de cubrir inflación, como mínimo inflación, por supuesto. Y ojo, vuelvo y les digo, la inflación del año pasado, según reporte del DANE, 13.12%. Si usted tiene un tema de vivienda, normalmente la vivienda da una tasa del 6%, si la tiene en renta. Lógico, usted tuvo una desvalorización en su rentabilidad, sus márgenes de rentabilidad cayeron. Entonces, estas son las dos cosas que uno siempre debe de mirar. Vale. Entonces, voy a ponerles un ejemplo donde usted tenga una tasa de interés del 10%, donde usted dice, yo no me permito tener en toda mi estrategia de portafolios de inversión entre sumas y restas, entre sumas y restas y entre sumas y restas de estos portafolios, que al final esto me dé por debajo del 10%. Yo necesito que esto me dé por encima del 10%. Entonces, este es el ejercicio que uno les planteo que revisemos. Esto es un ejemplo simplemente, lo estoy colocando a título de ejemplo. Ahora usted me dirá, Wilson, ¿hay en este momento tasas de interés por encima del 10%? Pero por supuesto que los hay, por supuesto. Solamente vaya a Comedalía, ya tenemos tasas que están por encima, claro que sí. Entonces usted puede tener portafolios en los que usted puede tener tasas por encima del 10%. Ahora bien, el tema es, si yo quiero una tasa del 10%, pongamos como ejemplo que la inflación está al 5%. No me pierda de vista eso. Inflación al 5%. Necesitamos 7.700.000 más o menos mensuales para vivir dentro de 10 años, mes a mes. Dentro de 10 años cuando tenga 40. Voy a poner mi patrimonio productivo a una tasa del 10%. Entonces, si mis gastos proyectados son estos, no, a 10 años no. En 10 años, esta proposición está mal puesta, en 10 años va a ser este valor mensual. Entonces aquí va la pregunta. Ojo con esto. Esta es la ecuación financiera. Debo de tener un patrimonio que multiplicado por una tasa de interés me dé una rentabilidad. ¿Qué rentabilidad me debe de dar como mínimo este patrimonio puesto a esta tasa de interés? ¿Qué rentabilidad me debe dar mínimo? Pues 7.700.000 y pico de pesos para que tenga sentido. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés que estoy manejando? Pues estoy manejando una tasa del 10. Esto, ojo, hay que expresarlo es en años. Tenemos que llevar esto anualizado. Tenemos que anualizarlo para que no vamos a comparar peras con manzanas, sino manzanas con manzanas y peras con peras. Esta es la ecuación, como se dice en matemáticas, la ecuación fundamental. Usted tiene un patrimonio que se multiplica una tasa de interés y eso le da a usted una rentabilidad. Lógicamente, aquí estamos hablando simplemente o estamos hablando de un interés simple.
Estamos hablando de interés simple. No estamos hablando de una capitalización de intereses o de interés compuesto. Estamos hablando de interés simple solamente. Ok. Listo. Aquí va la pregunta. ¿Cuánto debo tener en patrimonio? Ojo con esta pregunta. ¿Cuánto debo tener en patrimonio? ¿Cuánto debo tener en patrimonio? Para suplir la necesidad de gasto futuro en 10 años, si yo tengo una tasa del 10% efectivo anual de rentabilidad. Hagan el ejercicio ustedes, por favor. A ver qué les da. ¿Cuánto debo tener en patrimonio? ¿Tenemos la rentabilidad? Primero mire qué información tiene. ¿Tienen la rentabilidad esperada? Sí. ¿Tienen la tasa de interés? Sí. Ah, bueno, aquí hay 3 variables. A, B y C. Pues con eso es muy fácil calcularlo. ¿Tienen el valor? Calcúlenlo, por favor. Hagan el ejercicio. Háganlo, por favor. Saquen papel y lápiz. Hagan el ejercicio. Necesito que lo hagan. Necesito que lo hagan. ¿Para qué? Para que usted aprenda a hacerlo. Para que lo aprenda a hacerlo. Estamos para aprender. ¿Cuánto le da? Ayúdeme, colabóreme. ¿Cuánto debe de tener usted en patrimonio? ¿Cuánto? ¿Cuánto debe de tener en patrimonio? Haga el ejercicio. Haga el ejercicio. No me vaya a fallar. Es muy sencillo. Por Es acá muy nos dicen sencillo. que más de 77 millones. Sí, obvio, pero eso es un valor exacto. Las matemáticas son exactas. Bueno, hay valores No, que son 950 inexactos. millones. 777 aproximadamente millones. Ajá. 770, 770 millones. 770 millones, 950. Ok. Hay pocos momentos en que las matemáticas no dan. Por ejemplo, todo número elevado a la cero es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. Todo número elevado a la cero. Pero 0 elevado a la cero ¿es igual a 1? No. Es indeterminado. O sea que la matemática falla solo en pocas ocasiones, pero aquí es precisa, aquí es perfecta. ¿Están colocando más datos? No, Wilson, hasta 77 millones, 777, lo que te acabo de mencionar. Vale, pero 77 millones, o sea que uno invierte 77 millones en patrimonio a Por una acá tasa de dicen interés, exactamente 936 millones. 936 millones. Bueno, tengamos esas respuestas. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a regalar una herramienta financiera al que acierte. Le voy a regalar una herramienta financiera. ¿Y sabes qué le voy a regalar? Le voy a regalar una herramienta financiera para la próxima sesión. Es decir, se la vamos a enviar mañana por la tarde. ¿Vale, Paola? Una herramienta financiera que sirve para valorar inversiones. Vale, ¿Vale? El que vale. acierte, porque es que el ejercicio está muy fácil. El ejercicio está muy fácil. ¿Quiere ganarse la herramienta? Solo póngame el valor. Póngame el valor y póngame el valor exacto, porque aquí es exacto. Aquí es 750 millones. 750 millones. Ok, 10 segunditos más. 10 segunditos más y setecientos cerramos. setenta millones. 700. Hola, primero, antes que nada, muchas gracias por participar. Se los agradezco profundamente, créanme. Esto me da el tema de que estás atento, de que atento, atenta, de que te interesa, de que no me estás dejando solo. Así que, eh, si puedes, hazlo. ¿Quieres ganarte una herramienta financiera? Te la voy a regalar. Te la voy a regalar. Solamente haz esa multiplicación, esa división, esa resta, yo qué sé. Por acá nos dicen, recuérdanos el gasto fijo mensual, por favor. Ah, claro. 776 millones 500. 770 millones. Aquí está. Aquí está. Es 7.756.641. Este es el valor de los fijos mensuales. 7.756.641. ¿De acuerdo? Ese es el valor. Tenlo allí. Este es el valor.
¿Estás haciendo la operación, Paola, vos también? ¿Te noto concentrada? Sí, Te pero noto ahí tengo como, dudas. te noto ahí como haciendo numeritos ahí pensando. Sí, pero tengo dudas. Por acá Sí, te nos noto, dicen te noto. 77.566. 775.564. 937.96. Willis, ¿Cuánto yo se creo los que se te olvidó agradezco? la cifra. ¿Cuánto? 775.664. Bueno, sí, sí, no, pero es que es estupendo, me alegra mucho que lo estén haciendo, no, no se imaginan cuánto, de verdad, 129.277. me setenta y alegra siete tanto. millones. Qué maravilla que lo estén haciendo, porque esto va a hacer de que no se les olvide nunca lo que estamos haciendo, que lo hagan. 77.566.410. Ok. 775.6 millones. 950 millones. Bueno, vamos a cerrar en los próximos 10 segundos, solo 10 segundos. Voy a contar 10 segunditos aquí en el reloj. 10 segundos, no más. Te vas a llevar una herramienta financiera. Paola, solo al que acierte, por favor. Yo sé que los quieres ayudar, sé que les quieres regalar todo, pero no, solo al que se lo gane, ¿vale? A nadie más, ¿vale? A nadie más, por favor. Vale, vale, vale. Levante la mano derecha, a ver, Paola, levante la mano derecha porque yo sé que vos los querés ayudar. A ver, veo, mano derecha arriba, eso. Prometido, ¿no? Ok. 775.6 millones. Ok, no, no lo es. No, 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 no lo es. No lo es. Listo. 690 millones. No, listo. Cerramos ya. Ya, no más, no, no más. ¿Alguien más dijo algo? No, ya. Lo cerramos allí. 77.566.410. No, ya, no más, ya. Hasta ahí, hasta ahí. Dejémoslo hasta ese último dato 410, ¿vale? Dejémoslo hasta ahí, ya. Ya no Ajá. más. ¿Y cuál Ya es el sin más, exacto? con ese cerramos. Entonces vamos a verlo. Aquí está. Este es el ejercicio, mira. Aquí está. Si yo tengo un patrimonio, ¿qué patrimonio necesito? A una tasa de interés del 10%. Y mi rentabilidad, acuérdese lo que le puse acá. Acuérdese. ¿Expresado en qué? En años. Todo lo tenemos que anualizar. Si estamos hablando de un interés efectivo anual, tenemos que hablar de una rentabilidad anual. Aquí les estaba dando el valor mensual. Teníamos que primero llevar ese valor al año para comparar peras con manzanas, como les había dicho. Entonces, 77.700.000 por 12 nos da este valor que está aquí. Este es el valor que nos da. Y lo que yo hago, 93.079. esta es mi rentabilidad esperada en el año. Ojo, la rentabilidad. Yo puedo coger esto y dividirlo para 12, que es de enero a diciembre, y esto me da los 7.700.000 que necesito todos los meses, ¿vale? En 10 años. Entonces, como tengo estas dos variables, pues esto es muy sencillo. Necesito ubicar entonces hago un despeje matemático. Este que está multiplicando pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir. Entonces divido rentabilidad en este y me da este valor que está aquí. Este es el valor que yo necesito tener en patrimonio, aquí está, productivo a una tasa de interés del 10% para que me dé 7.700.000. Si hay alguien que Acertó haya... la doctora María del Pilar Uribe. ¡Opa! 937.96.920. No, Vamos a ¿alguien ver más? quién más. Espérame un segundo, yo No, 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 reviento pero los doctora, chats. mejor dicho, Ella lo dio el valor exacto. qué pilosa, doctora. Mejor dicho, Ay, también el doctor Alonso Peña. un aplauso para los dos. Hola, qué pilos. Bueno, para todos por participar, mil gracias. Pero Alonso entonces, Peña. Dame un segundo porque tengo muchos chats, entonces no sé realmente. Bueno, el doctor Alonso Peña qué fantástico. Muchas gracias. Qué y bacano. la doctora María del Pilar Uribe. Sí, vale, perfecto. Doctor Alonso Peña, muy piloso. Doctora María del Pilar Uribe, muy pilosos. Definitivamente no les voy a enseñar tanto porque me quitan el trabajo. Les Mentira. agradezco, por favor, me compartan la dirección de correo electrónico por el chat para enviarles mañana entonces la herramienta que Wilson
les va a enviar. Excelente, los felicito. Los felicito. Se van a hallar una herramienta muy, muy buena. Los felicito. Entonces, ya sabemos cuánto necesitamos en patrimonio. 930.796.920. Necesitamos llevar de patrimonio a esos 10 años. Que en esos 10 años los vamos a colocar a una tasa del 10%. Y nos va a dar mensualmente 7.700.000, que es el valor que voy a necesitar si la tasa es del 5% de inflación. Acuérdense, 5% de inflación. ¿Qué pueden hacer ustedes, los que quedaron ahí como picados por no haber acertado? Háganlo con el 10% de inflación. Tengo una tasa del 10% de inflación, va a ser el ejercicio, y póngase una tasa de rentabilidad del 15%. Póngase una tasa de rentabilidad del 15% y hace usted el ejercicio. Hace usted el ejercicio. Tenemos entonces, ¿qué es lo que primero debe de simular? Pues cuánto tiempo, cuánto va a ser 5 millones la tasa de inflación del 10%, cuánto es en 10 años. Y aquí está. Va a ser 11.789.000. Entonces, puede usted hacer el ejercicio allí y saber que esto es lo que usted necesita tener. Esto es lo que necesita tener. Esto lo multiplica por 12, ya tiene la rentabilidad y tiene una tasa de interés del 15%. Tiene una tasa de interés del 15%. ¿Cuánto necesitas en patrimonio? ¿Cuánto es el valor que necesitas en patrimonio? Entonces, ese ejercicio también lo puedes hacer para que lo tengamos en cuenta. Esto es un plan de retiro anticipado a 10 años con una persona que está pensando en su gasto mensual de 5 millones de pesos. ¿Qué es lo que necesita esta persona? Necesita desde ya empezar a forjar un patrimonio en 10 años, que en 10 años tenga 930 millones de pesos que le permitan generar 7.700.000 y con eso vivir tranquilo en gastos. Es decir, tengo con qué cubrir mis gastos ahora. Como este es el ejercicio básico de gastos, este es el ejercicio básico, pues necesitamos de pronto decir, no, pero es que yo quiero un poquito más. Entonces, como quieres un poquito más, pues necesitamos seguramente hacer crecer el patrimonio. Pero sigamos simulando para que lo tengamos en cuenta. A ver, ¿cómo construyo ese patrimonio? Porque esa es la pregunta clave. ¿Cómo construyo entonces ese patrimonio requerido? ¿Cómo lo construyo para que ustedes lo tengan en cuenta? Ese patrimonio, primero, debe de tener condición fundamental, un superávit en flujo de caja mensual. Necesitamos tener un superávit en flujo de caja mensual. Es decir, que puedas tener un flujo de caja libre, acostumbrémonos a decir esos términos, flujo de caja libre o margen de maniobra, o liquidez o disponible mensual, para nosotros colocarlo en una alternativa de inversión. Que esa alternativa usted pueda construir un portafolio de inversión y que ese portafolio de inversión esté diversificado, vuelvo y le digo. Normalmente yo confío y se los digo a título personal, mínimo 4 o 5 alternativas que uno debe de tener en sus patrimonios, en sus portafolios de inversión. Tenga mínimo 5 o 4 como mínimo en esos portafolios de inversión para que usted diversifique el riesgo y usted utilice la renta fija para conservar patrimonio y al menos blindarse de inflación, y las otras opciones son para que usted pueda hacer que esas opciones crezcan muchísimo más. Así es como uno arranca. Ahora, utilicen fundamentalmente la fórmula de interés compuesto. ¿Y cuál es el interés compuesto? Mírelo, aquí está en este ejercicio. El interés compuesto aquí está. Mírelo, aquí está. Una tasa del 10%, aquí está, va a ser en 2 años 5.500.000. Se capitaliza, estos 500 se capitalizan, se pone esto al 10, esta es la capitalización, esta diferencia entre este y este se capitalizan y se pone como capital, la diferencia se pone como capital, es decir, estamos utilizando la fórmula de interés compuesto. El interés se vuelve capital, Entonces, utilizando una fórmula de interés compuesto, podemos seguramente en
un tiempo menor poder tener ese patrimonio que nosotros necesitamos. Mire, si usted, por ejemplo, partamos de un hecho, usted tiene un flujo de caja libre, usted tiene un margen de superávit de 5 millones de pesos, usted tiene un margen, un superávit de 5 millones de pesos, a usted le queda esta plata mensualmente. Si le queda más, perfecto. Si le queda menos, no importa. El tema es que le quede algo, que le quede algo. Si no le queda nada, ahí sí ya hagamos una reingeniería en materia de gastos o en materia de endeudamiento lo más pronto posible, una recomposición de pasivos, una compra de cartera, alguna cosa, una negociación de obligaciones, es decir, alguna cosa que podamos hacer para liberar el tema del endeudamiento. Y en materia de gastos, seamos un poquito austeros. Yo les recomiendo, mire, este año 2023 es un año de ser austero. Austero en el gasto, agresivo en la inversión. Austero en el gasto, agresivo en la inversión. No en tomar opciones agresivas, sino que usted meta, casi digo apueste, qué barbaridad iba a decir. No es apueste. Que usted pueda invertir lo que más pueda, lo que más pueda, lo que más pueda. ¿Saben por qué? Porque necesitamos utilizar la curva invertida para poder ganar la mayor cantidad de porcentaje de rentabilidad en este tiempo. O sea, si hoy en día tomamos esta opción, la tomamos ya, seguramente cuando caigan las tasas de interés y las rentas fijas vuelvan y caigan, usted la va a sacar del estadio definitivamente. Y es el momento de hacerlo. Yo no les voy a recomendar otros mercados no regulados para que no le botemos corriente a ese tema. Siempre les recomiendo mercados regulados. Si a usted le queda un superávit mensual de 5 millones de pesos, esos son 60 millones de pesos al año. Como son 60 millones de pesos anuales que usted va a quedar, que le van a quedar de superávit, pues usted en 10 años, si usted no hace nada con este dinero, sino que lo deja en su cuenta de ahorros, a que él esté allí, esté allí, esté allí, esté allí. En 10 años usted va a tener 600 millones de pesos sin hacer absolutamente nada, solamente con que el dinero esté allí. Tendrá 600. ¿Cuánto nos faltan? Nos faltan 330 millones de pesos, nos falta el 50% de más de ese recurso. Ese recurso se puede colocar, lógicamente, en alternativas de inversión. Y esa alternativa de inversión en 10 años nos tiene que dar, por supuesto que nos tiene que dar. Y nos tiene que dar un muy buen capital, por supuesto, y una muy buena tasa de rentabilidad. Entonces, sin hacer nada, solamente utilizando eso ya tenemos 600. Necesitamos ganarnos el otro margen, el otro dinero y buscar la otra plata que no sea fruto del esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. Entonces, ¿cuánto queda? 300 millones de pesos, 330 y pico de millones de pesos. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Pues utilizar la fórmula de interés compuesto para que usted esos 5 millones de pesos mensuales los invierta en alternativas de inversión con las que usted puede hacer que estos 60 millones de pesos anuales no sean 60 millones anuales, sino que ojalá sean 70. Entonces, al cabo pues de un año, usted no tener 60, sino tener 70, o de pronto un poco más por el tema de la inflación, por el tema de la inflación. Entonces, usted lo puede hacer, puede desarrollar esta estrategia y seguramente le puede ir muy bien allí. Entonces, 70 millones de pesos en el primer año. Estos 70 vuelves y los pones en una alternativa y sigues colocando tus 5 millones de pesos mensuales. Los 70 más los 5 mensuales, más los 5 mensuales, más los 5 mensuales, más los 5 mensuales, este va a ganar intereses y esos 5 mensuales que usted va a estar colocando van a ganar también intereses. Entonces, es muy probable que en 10 años usted ya superó todo lo que usted necesitaba tener. Lo superaste desde hace rato. Si se quedan quietos esos 60 millones, esos 600 millones de pesos o esos 60 millones de pesos anuales, ¿qué pasa con su dinero? ¿Qué pasa con su dinero? Si usted deja esos 60 millones de pesos anuales en una cuenta de ahorros reposando, ¿qué pasa con su dinero? ¿Qué sucede? Pierde valor. Por supuesto, pierde valor. Claro que sí. ¿Por qué pierde valor? Pues por el efecto inflación. O sea, la inflación se te lo come, vas a perder el valor. La inflación se lo come. Entonces,
Me imagino que muchos han respondido eso y se los agradezco. Entonces, no puedes dejar el dinero quieto. El que el dinero esté quieto es un castigo para tu bolsillo. Entonces, ojo, este dinero no se puede quedar quieto, este dinero no se puede quedar quieto. Entonces, ¿cómo construyo entonces mi patrimonio requerido? Entonces, montémonos en un portafolio de inversión y ojo con esto que les voy a decir, hay que aprender a moverse tal como se mueve el mercado. Así de simple, moverse tal como se mueve el mercado. Wilson, ¿cómo se mueve el mercado? Bueno, necesitas, lógicamente, aquí sí necesitas técnica, por supuesto, necesitas aprender a hacerlo. Y esto te puede servir muchísimo para que tú puedas tomar decisiones informadas. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Un análisis técnico y un análisis fundamental de los portafolios de inversión. Les voy a enseñar en la próxima sesión, que va a ser dentro de 8 días, a que ustedes puedan valorar portafolios de inversión. Es decir, ya les estoy diciendo qué debemos hacer. Perdón. Dentro de 8 días les voy a decir cómo. Les digo lo mismo que les dije dentro de 8 días. Me encantaría este grupo cogerlo y reunirnos en algún lugar y ayudarles a hacer todos planes personalizados y todo ese tipo de cosas. Ojalá algún día lo pudiéramos llegar a hacer. Me parecería extraordinario para que utilizáramos un tema de desarrollo individual para todos ustedes. Entonces, un análisis técnico. ¿Qué es un análisis técnico? Un análisis técnico es cuando usted coge la información financiera de una empresa y usted con base en esa información financiera y al desarrollo que tiene la empresa, usted mira qué va a hacer la empresa en el próximo tiempo, en los próximos años, cuál va a ser su plan de desarrollo, si hay un plan de crecimiento, si hay un plan de sostenibilidad, y usted ahí dice, ahí vale la pena invertir. O en ese sector vale la pena invertir. O el análisis fundamental es cuando usted dice, a ver cómo está el tema de las políticas monetarias del país, vamos a ver hacia dónde va el sector, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ver qué noticias internacionales nos pueden golpear o que nos pueden beneficiar, vamos a ver qué podemos hacer para que usted tome muy buenas decisiones. Entonces aquí usted mira el ambiente típico de la compañía como tal o de la organización o del sector y aquí usted mira todo el entorno de qué está sucediendo y qué podría suceder. Hay compañías que tienen planes agresivos de crecimiento, pero cuando usted mira el sector, uno dice, el sector no va a crecer. Entonces, ni para qué. Por más planes que tenga la compañía, esto no va a crecer. Entonces, a mí me gusta mucho partir del análisis fundamental y después llegar al técnico. Hay personas que son tecnicistas y buscan primero hacer análisis técnico y después miran lo fundamental. No, yo voy primero a lo fundamental, es decir, miremos las políticas macroeconómicas, miremos desarrollos, a ver si vale la pena o no vale la pena. Entonces, estos son unos análisis que uno aprende a hacer en el camino y uno mira curvas, uno mira tendencias, uno mira mucha información y con base en esa información toma decisiones. Entonces, vamos a construir un patrimonio, lógicamente, y vamos a construirlo, como yo les digo, y moverse adecuadamente tal como se mueve el mercado, para que ustedes, si van a hacer alguna posición de inversión, esa posición de inversión esté analizada, que esa posición de inversión no sea un riesgo, sino que esté completamente analizada. Entonces, yo sé que uno no tiene la bolita mágica para poder saber qué va a pasar en la economía, pero uno sí puede acercarse a ese tipo de cosas. Entonces, otra cosa que uno puede hacer y que me parece fantástico que uno puede hacer, aprendamos a apalancarnos, utilicemos este fenómeno del apalancamiento que me parece fantástico. Uno puede apalancarse con sus propias inversiones o uno puede apalancarse con su salario, inicialmente, después del salario las inversiones y uno puede apalancarse muchísimo con el sector financiero, sino que la gente no sabe apalancarse con el sector financiero. La gente se apalanca, pero para que sea benéfico para el sector financiero. Uno puede apalancarse para que sea benéfico para uno. Entonces uno tiene que aprender este tipo de cosas. Eso se los voy a enseñar en la siguiente sesión, en la siguiente clase, para que ustedes lo tengan, perdónenme en decir la palabra clase, ¿no? Sino que parece que voy a arrancar otra vez a dictar clases en la universidad. Entonces estoy ahí como todavía ya metido como en ese tema. Entonces, voy a explicarles un poquitico porque el dinero que sale del bolsillo de uno es más caro que el dinero que sale del sector financiero. Esto se los voy a explicar para que ustedes sepan cómo funciona. A veces es más barato el dinero del banco que el dinero de uno mismo. Suena raro, yo sé que suena raro, pero se los voy a explicar para que les quede muy clarito esto cómo funciona.
y aprender a valorar inversiones. Les voy a contar también en la próxima sesión cómo hacer este tema. A las 2 personas que se ganaron la herramienta, no lo van a hacer a pie porque la herramienta les va a ayudar para que ustedes lo puedan hacer tranquilamente con la herramienta, pero les voy a enseñar a pie cómo funciona para que ustedes lo tengan muy en claro. Es un poquito de matemáticas financieras, es un poquito de ingeniería económica, pero muy sencillo, muy simple. Les voy a ayudar con esos cálculos para que ustedes lo puedan hacer de manera clara, pero es importantísimo aprender a valorar inversiones. A veces usted cree que sus inversiones están bien, pero resulta que no, esas inversiones no valen la pena. Toda una estrategia, todo un camino por recorrer, análisis que hay que hacer, llegar a puntos. ¿Qué les recomiendo? Miren, no se les olvide, ¿a los cuántos años me quiero pensionar o quiero tener mi plan de retiro laboral? Póngase una meta, ¿a los cuántos años? Esos años, ¿cuánto patrimonio necesito? Es que vuelvo y les cuento, yo tengo un plan de retiro, claro que yo tengo un plan. Miren, yo ya se los he mostrado en ocasiones en diferentes, por supuesto. Hay unas ocasiones en las que uno tiene que analizarse un poquitico y decir cuándo es mi momento óptimo para poder retirarme laboralmente. El momento para mí es este, aunque como les digo, van a ser 2 añitos menos. Y aquí está lo que yo les digo. Necesito tener un patrimonio, ya sabemos calcular un patrimonio a una tasa mínima del 8, aunque pues podría de pronto aumentarla un poquitico, y que me dé tanta plata que yo necesito para poder vivir mensual, donde ni el consumo ni la inflación a mí me afecten. Y ya tengo unas herramientas y ya tengo afilada la estrategia con la que yo voy a lograr eso. Sumar un patrimonio que me dé a una tasa de interés, que me dé una plata mensual, que esa plata mensual es la que necesito para poder sortear mi calidad de vida y que no desmejore mi calidad de vida sosteniendo el patrimonio. Que para mí es importantísimo el poder sostener el patrimonio, que el patrimonio no sea de momento y que después se me diluya, que no sea de momento. Entonces, aquí hay una estrategia para que ustedes la tengan, es mi estrategia. En las memorias le va a llegar esa estrategia, todos se van a poder de pronto enterar con mayor detalle, pero es la que yo hago, ¿vale? Lo que sí les recomiendo es que no te pierdas la 4ª parte. Comedal, muchísimas gracias por el Wilson, espacio. tenemos 2 preguntas. ¿Sí? ¿Qué Tenemos 2 pregunta? inquietudes por acá. Sí, mira. La A doctora ver, Camila Higuera dice, quisiera saber a las personas que logramos un superávit, pero no estamos seguros en qué invertir. ¿Tiene algún libro recomendado para iniciar en inversión para inversionistas, para no inversionistas? doctora, es que es muy complicado. Normalmente libros donde se le diga en qué invertir, pues le van a decir por sectores, doctora. Le van a decir en el sector energético, en el sector minero, le van a decir muchos sectores, porque de eso se trata la literatura. Ya sería, doctora, mirar el caso particular suyo. Si usted necesita algún tipo de asesoría, con muchísimo gusto le podemos ayudar, porque eso es un tema de particulares. Eso no es un tema que está en un libro que aplica para todo el mundo. Aquí hay que generar un tema de perfil de riesgo, doctora, hay que mirar el horizonte al cual usted quiere invertir. Es decir, hay muchas particularidades y no me atrevo, doctora, a darle una sugerencia puntual. Lo que sí me atrevo a decirle es, doctora, tenga una mezcla de renta fija y una mezcla de renta variable, principalmente renta fija por este tiempo, CDTs, bonos, títulos, todo ese tipo de cosas, y poquito en renta variable porque este no es el momento de apostarle a renta variable. ¿Más preguntas? Wilson, por acá dicen, ¿qué opinas de la plataforma iPorts para invertir? iPorts, no la conozco. No la conozco. No conozco la plataforma. Ok, no tenemos más preguntas. Ok, perfecto. Bueno, por acá llegó una a último momento. En el momento la renta variable está a la baja. La inflación si cede, la renta fija perdería atractivo. El dólar en el mundo bajando, pero en Colombia una alta en que invertir. No entiendo muy bien el concepto, pero eso fue lo que escribe el doctor Carlos Usquiano. Al doctor Usquiano, saludo especial. Doctor, en el momento sí, la renta variable está a la baja, por supuesto, por lo que está sucediendo en el mercado, lógicamente. La renta fija en este momento es la reina en las inversiones porque usted puede encontrar hoy en día opciones de renta fija altas que si usted lo hace, si usted transa y hace trading,
haciendo las cosas muy bien, podrá ganarse lo que usted se gana hoy en día en renta fija, o sea que no necesita hacer mucho. Si cae, pues es más lo que usted gana porque usted ya se montó en este momento en opciones de renta fija, pues va a ser muchísimo mejor. Si la tasa de interés cae, pues ya la renta fija perderá un poquitico de atractivo, pero siempre hay que tener renta fija, doctor, nunca se le olvide, siempre hay que tener renta fija. Sí, el dólar hace de que en este momento montarnos en oportunidades de inversión en el mercado desarrollado no tiene sentido en este momento, doctor. Montarnos, por ejemplo, en acciones. De pronto la única que le recomiendo es el S&P 500, doctor, por ahora. Ni siquiera el stock 5000 de Europa se lo recomiendo, no. Empezando, doctor, que mire con todas las restricciones que Rusia ha tenido a nivel comercial, la economía de Rusia está creciendo más que la misma del Reino Unido y de algunos países europeos, entonces no les recomiendo ese tipo de opciones por ahorita. Pensemos en este momento en mercado local, doctor, y hay muchas opciones en este momento y principalmente la renta fija, doctora, pues se le va a ir bien. Wilson, por acá hacen mención a la plataforma Forex. ¿Será Ajá. eso? Ok, para Forex, ok, para el mercado de divisas. A ver, es que ese tema de mercado de divisas es un tema que requiere muchísimo análisis y que hay que moverse rápidamente. Yo sé que es diferente, pero eso es como un IQ Options, más o menos, como un IQ Options, que uno tiene que hacer transacciones de minutos, de segundos y todo ese tipo de cosas, y hay que estar muy atento y no quedarte solamente con una cosa, comprar dólares y meterte de pronto en yenes y meterte en yuan y meterte en euro y devolverte otra vez a peso, resulta una vuelta demasiado larga que en este momento no vale la pena por el tema de cambio, de la tasa de cambio para Colombia. Hacerlo desde afuera, donde usted gana dólares, es completamente distinto. Si ganáramos dólares, pues sería distinto, pero en este momento el mercado de divisas no está bueno. ¿Algo más? Wilson, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Asociados, asociadas, espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan llevado algo importante en esta jornada. Doctor Ricardo, mil gracias. Doctor Gonzalo Echeverri, muchas gracias. Equipo del Comité de Educación, mil gracias nuevamente por el espacio. Eh, Estoy para poder apoyarles en todo, entregando el fruto de muchos años de conocimiento, de muchos años de expertise en todos estos temas para el beneficio de este gran equipo de asociados, asociadas. Lo que necesiten con el mayor de los gustos, les envío un abrazo gigante a todos desde mi linda ciudad de Cali, un abrazo gigante para todos ustedes y espero en algún momento, de verdad, tener el privilegio de conocerlos.